Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. Natasha estaba visiblemente molesta. Lorien sonrió, todavía mirando a Wanda. Ya que está lloviendo, ¿qué sugieres que hagamos? Se tomó un momento para evaluarla. Todavía llevaba una gabardina, pero esta era más gruesa, de un tono marrón rojizo para el clima lluvioso. Su atuendo también había cambiado. Botas negras hasta la rodilla con vaqueros azules. El look hacía que sus piernas lucieran suaves y bien formadas de la cintura a los pies. El ajustado denim le daba a esas piernas llenas y torneadas un aire maduro, la suavidad justa, sin un ápice de exceso. Y luego estaba el delicado rostro de Wanda. Bueno, eso era obvio. Era despampanante. Wanda reflexionó sobre la pregunta de Lorien. Llovía y no tenían a dónde ir. Cualquier sitio serviría, siempre y cuando no fuera de vuelta. Pero no conocía Nueva York, y eso la frustraba discretamente. Sintiendo su estado de ánimo, Lorien extendió la mano y le alborotó suavemente el cabello. ¿Qué tal si te llevo a una cafetería un poco más interesante? El café no tiene nada de especial, pero el lugar tiene un ambiente genial. Wanda asintió sin dudarlo. Natasha, al ver eso, solo pudo seguirlo con un movimiento de cabeza. Lorien y Wanda se deslizaron en el asiento trasero del Audi, dejando a Natasha al volante. Natasha los miró por el retrovisor y suspiró. En el campo de batalla, nadie se atrevía a alzarle la voz a Wanda. Su magia del caos era algo que todos respetaban, incluso temían. Incluso el Capitán América, al darle órdenes, hablaba con un tono mesurado y sereno. Pero con Lorien, era diferente. Ella obedecía. Dudaba. ¿Era esta realmente la misma Wanda que conocían? No, no lo fue. La Wanda que los Vengadores conocieron era solo su yo superficial, un caparazón protector. La Wanda que ahora se sienta aquí había bajado la guardia por completo, volviendo a ser quien había sido justo después de dejar su cobía. El iceberg era solo su camuflaje. La verdadera Wanda amaba una vida tranquila y feliz. Cuando Lorien vio que Natasha lo miraba por el retrovisor, él la miró a los ojos por un instante. Natasha apartó la mirada rápidamente y se concentró en conducir, pero su sospecha hacia él solo aumentó. Su instinto de agente secreto le decía que Lorien se estaba volviendo mucho más complejo de lo que parecía. Lo que ella no sabía era que cada uno de sus pensamientos ya estaba expuesto en la mente de Lorien. No le molestaba. Simplemente dejaba que las cosas siguieran su curso natural. Desde que dejó que Stephen presenciara sus habilidades, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Gira a la izquierda, luego a la derecha y entra más adelante. Bien, ya llegamos. Siguiendo las indicaciones de Lorien, Natasha los condujo a una zona cercana a un parque costero. Los tres se bajaron bajo dos sombrillas, y Lorien los condujo a una cafetería peculiar junto al agua. La tienda daba al mar, con ventanales de piso a techo en tres de sus lados. Gracias a la lluvia, estaba completamente vacía cuando entraron, justo como le gustaba a Lorien. Para él, este lugar era lo mejor en un día lluvioso. Se sentaron y pidieron café. Wanda miró a través del cristal, admirando la vista. La tierra está justo al otro lado del mar, y con la lluvia, todo está brumoso. Es hermoso aquí. ¿Por qué no hay nadie más? No era una pregunta difícil, y Lorien no necesitó responder. Natasha respondió con serena perspicacia. Porque es raro que alguien pueda llegar hasta aquí a pesar de las fuertes lluvias. Tenía razón. La mayoría de la gente se quedaría en casa en un día como este, pero la lluvia era lo que hacía que el paisaje fuera perfecto. Eso era algo que Natasha, con sus años de trabajo de campo, entendía bien. Al poco rato, llegó el café, junto con galletas de cortesía del personal. Los tres disfrutaron de sus bebidas y charlaron. ¿Qué tal tu misión en el extranjero? Le preguntó Lorien a Wanda. ¿Todo bien? ¿El paisaje estuvo bonito? Wanda pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Todo era polvo y tierra amarilla. Pero la misión salió bien. Simplemente usé ese truco que me enseñaste para aplastar ratas, y las aplasté a todas. Lorien. 0-0. Natasha. Impresionante. Lorien miró a Natasha en busca de confirmación, y ella asintió apenas perceptiblemente. Bueno, eso lo resolvió. La fuerza interior de Wanda definitivamente había crecido, aunque de una forma un poco retorcida. Aún así, en general era algo bueno. La conversación continuó. Curiosa por Natasha, Lorien preguntó. Has estado asumiendo misiones con frecuencia para recuperar el apoyo público, pero los resultados son bastante claros. Entonces, si la situación se complica, ¿qué querrías que hiciera Wanda? Al principio, Wanda pensó que preguntaba por los Vengadores.
Pero al oír la segunda pregunta, se dio cuenta de que lo hacía por ella. Dejó el café a un lado y miró a Lorien con ojos suaves. La mano de Natasha se detuvo brevemente antes de responder en un tono calmado y uniforme. Todo superhéroe tiene el derecho y la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Incluso en el peor de los casos, Wanda puede decidir por sí misma. Lorien asintió, tranquilizada. ¡Qué bien! Al escuchar esto, Wanda se sintió tan querida que estaba dispuesta a entregarle todo su corazón. Natasha, observándola, decidió que no podía esperar más. Tomó un sorbo de café y luego miró directamente a Lorien con una mirada firme y heroica. No quiero hacer daño, dijo con seriedad, pero tengo que preguntar. ¿Ese Transformers rojo, es tu Ferrari? Antes de que Lorien pudiera responder, Wanda espetó. Natasha. Su enojo era fácil de comprender. Nunca se lo había preguntado porque quería que su vida actual continuara sin interrupciones. Pero en cuanto Natasha lo mencionó, se arriesgó a romper esa frágil normalidad. Fuera sí o no, seguiría causando problemas. Si no fuera suyo, Lorien se vería arrastrado a algo innecesario. Si lo fuera, las cosas podrían complicarse mucho más. Entonces, en el instante en que Natasha preguntó, el temperamento de Wanda se encendió. Está bien, Wanda. Lorien, indiferente, se acercó y le dio una palmadita en la mano. El gesto la tranquilizó rápidamente, aunque ahora miraba a Natasha con cierta hostilidad. Luego Lorien se volvió hacia Natasha y asintió. Así es. Es mío. Natasha. Wanda. Bajo sus miradas simultáneas, Lorien tomó un sorbo de café y habló como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo que es mío, es mío. Lo que no es mío, no lo es. No hay nada que valga la pena ocultar. Esa simple declaración se ganó el respeto de Natasha e hizo brillar los ojos de Wanda. En cierto modo, Lorien se parecía un poco a Tony. Decidido, sin miedo a asumir responsabilidades. Sin embargo, en cuanto a personalidad, no se parecían en nada. Solo en ciertos momentos compartían un parecido. Después de confirmar que los Transformers eran de hecho de Lorien, Natasha se quedó en silencio pensando antes de finalmente preguntar. ¿Esa cosa, hay algo que puedas decirme? Necesito recopilar toda la información posible para completar mi misión. Pero solo tienes que decirme lo que puedas. No interfieras de ninguna manera. Luego añadió. La situación interna de los Vengadores es un desastre en este momento, así que sea lo que sea que los Transformers signifiquen para ti, te prometo que no se lo informaré. La expresión de Wanda se suavizó al oír eso. El significado de Natasha era claro. Intentaría no perturbar sus vidas. Al oír su seguridad, Lorien asintió con satisfacción. Siempre era más fácil tratar con la gente sensata. Si en lugar de eso ella hubiera entrado exigiéndole que le entregara los Transformers, o hubiera insistido en cada fragmento de información que tenía, el resultado habría sido el mismo. Aplastaría a una plaga sin dudarlo. Realmente no hay mucho que pueda decir. Lorien reflexionó sobre el verdadero valor técnico de los Transformers. Quitar la chispa suprema y volver a colocarla, ¿acaso eso contaba como algo impresionante? Al final, solo pudo ofrecer una simple introducción. En fin, en realidad se llama Transformers. Lo llamé Jetfire. Y no es un robot, está vivo. Tiene alma, mente propia. Además, no es producto de la tecnología, sino de poder extraterrestre. Son dos conceptos completamente diferentes. Incluso si Tony lo estudiara, los resultados conducirían por un camino completamente distinto al del desarrollo tecnológico de la Tierra. Mientras Lorien hablaba, Natasha tomaba notas. Cuando terminó, ella finalmente asimiló el peso de lo que había escuchado. Eso es increíble. Al ver que no tenía nada más que añadir, Natasha guardó sus notas, pensó por un momento y luego dijo. Una última pregunta, solo curiosidad. No se lo diré a nadie. Lorien asintió. Adelante. ¿Se puede replicar? Preguntó Natasha con seriedad. Era una pregunta aguda. Gran parte de los problemas actuales de los Vengadores se debían a la creación de Ultron. Tony quería construir una legión de hierro para proteger la Tierra y, para ello, usó la gema de la mente para crear un alma superinteligente capaz de controlarla. Sin ella, Jarvis podría haber manejado docenas de armaduras Mark, pero decenas de miles. Imposible. Esa brecha finalmente condujo al desastre de la era de Ultron. La pregunta de Natasha fue directa al meollo del asunto. Wanda desconocía su importancia. De lo contrario, quizá ya habría estado lista para matar de nuevo. Pero Lorien acogió la pregunta con agrado. Cuando una montaña no es lo suficientemente alta, la gente siempre intentará escalarla. Solo cuando es tan alta que no se puede ver la cima, la gente renuncia a sus ambiciones.
Lorien se reclinó en su silla, dejó el café y le sonrió. Mientras yo quiera, puede ser infinito. Natasha se quedó en silencio. La idea de un suministro inagotable de Transformers, en otras palabras, si la Tierra solo tuviera mortales, Lorien podría unificarla a voluntad. E incluso si hubiera superhéroes, no podía estar segura de que fueran suficientes para detenerlo. Entiendo. Ella asintió, poniendo fin a la conversación, pero aún así agregó. Probablemente Tony te encuentre pronto, Lorien. No hay muchos coches rojos en Nueva York, y mucho menos superdeportivos. Aunque todas las cámaras estuvieran bloqueadas anoche, sus satélites pueden reconstruirlo todo paso a paso. Ante eso, Wanda miró a Lorien con preocupación en los ojos. Quería saber cómo lo manejaría. Si no podía, bueno, Tony era solo un humano, y ella. Pero Lorien simplemente se encogió de hombros. Es solo cuestión de tiempo. No me importa que la gente sepa de mí. Lo que odio es que intenten obligarme a hacer cosas que no quiero, o que alteren mi vida. En cuanto dijo eso, Wanda le tomó la mano. Él se giró y la encontró mirándolo con cariño, rozándole la palma con los dedos, asintiendo como si dijera, pensamos igual. Para entonces, Natasha lo había entendido todo. Era hora de dejarlos a su aire. Se levantó, pagó la cuenta sin decir palabra y salió. Lorien sacó su teléfono, presionó algunos botones y dijo, está bien. Haré que Hetfield venga. Lorien sacó su teléfono y presionó algunos botones. En el garaje subterráneo del edificio norte, una Plaza Beat cobró vida cuando un Ferrari emitió un grave guau. Y arrancó automáticamente. Salió del aparcamiento y se dirigió hacia donde se encontraba Lorien. Unos minutos después, la lluvia sobre Nueva York cesó. Wanda y Lorien observaron desde afuera cómo el reluciente Ferrari se acercaba a ellos, deteniéndose suavemente justo frente a donde estaban. ¡Guau! Wanda dejó escapar un suspiro de admiración y extendió la mano para acariciar el elegante exterior del coche. Se giró hacia Lorien con los ojos brillantes. Es aún más nuevo y hermoso que antes. Este rojo es tan impresionante que resulta embriagador. Diría que es el tono de rojo más hermoso que he visto en mi vida. En respuesta a sus elogios, unas letras doradas brillaron en el cuerpo de Hetfield. Gracias. ¡Guau! El afecto de Wanda por Ferrari se profundizó instantáneamente. Lorien rió entre dientes. ¿Quieres ver cómo se transforma? ¿Sí? Respondió Wanda sin dudarlo, con la voz llena de emoción. Entonces vámonos. La condujo al interior del coche y las puertas se cerraron automáticamente tras ellos. Solo entonces Wanda se dio cuenta. Cada componente del Ferrari era inteligente. Cada pieza parecía capaz de cambiar de forma. Ella se dio cuenta. Así que esto es lo que significa que una máquina tenga alma. La tecnología de la Tierra jamás podría lograrlo. Hay tecnología que puede hacer algo a medio camino, dijo Lorien mientras conducía a Hetfield hacia un tramo de playa desierta. Esa es la nanotecnología de Tony. Pero incluso si la usara para construir un robot, seguiría estando controlado por inteligencia artificial, no por un ser plenamente consciente y con alma como Hetfield. Wanda asintió en señal de acuerdo. El parabrisas de Hetfield se iluminó con una cara sonriente, provocando una risa en ella. Lorien se detuvo en un lugar desierto. Antes de que ninguno de los dos bajara, le habló directamente a Hetfield. Puede transformarse ahora. ¿Qué? Wanda se sobresaltó. Pero si ni siquiera hemos salido. Antes de que pudiera terminar, la parte delantera de Hetfield se levantó del suelo. Dim dim. La transformación comenzó. Con un movimiento suave, Lorien y Wanda fueron desplazadas y depositadas con cuidado en el suelo, mientras el cuerpo de Hetfield seguía reconfigurándose. Al observar el proceso, Wanda se dio cuenta de algo. Los Transformers no tenían que seguir una secuencia fija para cambiar de forma. Podían alterar el orden a su antojo. Estas máquinas eran totalmente flexibles, no estaban sujetas a moldes rígidos ni patrones predefinidos. Al completarse la transformación, una imponente figura de más de 9 metros se arrodilló ante Lorien. Inclinando la cabeza, Hetfield colocó su mano derecha sobre su pecho. Jefe. Asintió Lorien. Wanda estaba emocionada, recorriendo con la mirada la imponente figura de Hetfield hasta que vio el nombre de Lorien grabado en oro en la armadura. Era la prueba. Hetfield pertenecía por completo a Lorien. Dando una vuelta alrededor del robot, Wanda asintió en señal de aprobación. Es realmente guapo. Ahora entiendo por qué a los chicos les gustan los autos, y más aún, los autobots. Lorien no pudo evitar estar de acuerdo. En la infancia, ¿qué niño no se paraba a contemplar una excavadora? Puede que ni siquiera supieran lo que era, pero aún así les encantaba.
Mirando entre Zephyr y Wanda, Lorien dijo. A partir de ahora, Wanda y Gwen serán sus subcomandantes. Cuando no esté dando órdenes, ellas podrán hacerlo. Sí, jefe, respondió Zephyr, bajando la cabeza. ¿Nosotros? Wanda parpadeó. Así es, dijo Lorien con una sonrisa. Una vez que tú y Gwen elijan los coches que les gusten, los convertiré en Transformers. Uno para cada uno, para usarlos y protegerse. Para Lorien, quien poseía la chispa suprema, crear más Transformers era pan comido. Y como todos eran suyos, prestárselos a Wanda y Gwen era como pedirles prestado un juego de llaves. ¿Y el costo de 2 autos? Por favor. Si el dinero lo solucionara, sería el problema más fácil del mundo. Al oír esto, el rostro de Wanda se iluminó. Saltó a los brazos de Lorien, abrazándolo con fuerza. Es increíble. Gracias, Lorien. No es necesario No terminó antes de que Wanda besara los suyos. Solos en ese lugar desierto, se besaron, mientras Zephyr, contacto, volvía al modo coche. Después de un largo momento, Wanda finalmente se apartó, sosteniendo el rostro de Lorien entre sus manos. No quiero que me des cosas sin más. Aunque no sé si los Vengadores me pagan, ahorraré y, cuando tenga suficiente, te daré un regalo también. Es solo que, puede que nunca encuentre algo tan bueno como lo que me has dado. Lorien le tomó la mano, percibiendo un rastro de decepción en su voz por el desequilibrio. Mirándola a los ojos, le habló con suavidad, lleno de calidez. No. Los regalos que me das siempre son mejores que los míos. ¿Eh? Wanda parpadeó. Lorien se inclinó más cerca, la besó en la frente y murmuró. Porque eres el mejor regalo que este mundo me ha dado. Wanda se derritió instantáneamente y lo besó de nuevo, esta vez sin querer detenerse. Finalmente, en una playa desierta, la lluvia torrencial acababa de cesar, dejando el mundo con un aspecto recién lavado. Un Ferrari estaba cerca, haciéndoles compañía. Después de un largo rato, su beso profundo y prolongado llegó a su fin. Al separarse, el cariño en los ojos de Wanda parecía casi tangible. Entre Wanda y Gwen, Wanda fue la primera en enamorarse de él y la primera en dar el paso. Los sentimientos de Gwen también eran reales, pero no había actuado con la misma rapidez. Junto al mar, Wanda abrazó a Lorien. Apoyó la cara en su pecho, escuchando sus latidos firmes y potentes, como si cada latido golpeara su propio corazón. Después de un rato, sin levantar la cabeza, la voz apagada de Wanda llegó desde contra su pecho. Esa Gwen, a ella también le gustas. Lorien. Estábamos bien abrazándonos y besándonos. ¿Por qué mencionamos ahora a otra mujer? Esta es una receta para el desastre. Aún así, el latido del corazón de Lorien se mantuvo tranquilo y constante. Preguntó en voz baja. ¿Podrías decirlo? ¿Cómo no iba a hacerlo? Wanda apretó su rostro con más fuerza contra su pecho, con la voz aún más apagada. Soy como un fuego, atraído hacia ti, la mejor leña del mundo. Pero ¿cómo no presentir que hay otro fuego que quiere encenderte también? Al oír esas palabras, a Lorien casi le dio un vuelco el corazón. Eran demasiado hermosas, tan hermosas que lo llenaron de una repentina punzada de culpa. Sin pensarlo, apretó con más fuerza la mano de Wanda. Lejos de sentirse contenida, ella se apretó más contra su pecho y continuó hablando. Pero en Sokovia, no nos importan los certificados de matrimonio legales. Lo que importa más es el vínculo que nos une. Mi amor por ti arde como un fuego furioso. Pero puedo sentir que Gwen siente lo mismo. Entonces. Wanda se detuvo allí, pero Lorien entendió exactamente lo que quería decir. Ella no se opuso. Sí, si no hubiera querido, Wanda habría dicho que no, o ni hablar. O no puedes. Pero ahora no se había negado. Eso significaba que era posible. Todavía había incertidumbres, por supuesto. El asunto de los Vengadores, los problemas personales de Wanda, las complicaciones de ser una superheroína, todo esto la agobiaba. Por eso, aún no podía darle una respuesta definitiva. Pero aún así, ella no se había negado. Como era de esperar, añadió Wanda, dame un poco de tiempo para adaptarme, ¿vale? Espera a que nuestras vidas se tranquilicen y ya no esté tan atado a tantas cosas. Entonces podremos vivir en paz, felices, y buscar el sentido de la vida. Solo necesito un poco de tiempo. Cuando terminó, Lorien la atrajo hacia sus brazos. Por supuesto, respondió simplemente. Y hay un viejo dicho que quiero compartir contigo. Wanda levantó la vista, perpleja. ¿Qué pasa? Naturalmente, era de los inmortales en el puente de la urraca de Kingwan. Si el amor está destinado a durar, ¿por qué importarnos si estamos juntos todas las mañanas y todas las noches? Después de recitar el verso, Lorien lo tradujo para ella y le explicó el significado.
Wanda cerró los ojos, absorbiendo el sentimiento, luego los abrió de nuevo y asintió con firmeza. Se miraron fijamente durante un largo rato, pero el momento no duró. Bip, bip, bip. El teléfono de Shield de Wanda sonó. Al instante, Lorien sintió que su estado de ánimo se agriaba. Era evidente que odiaba que la molestaran en ese momento, pero aún así contestó. Solo podía significar algo urgente. ¿Hola? ¿Natasha? Sí, vale, lo entiendo. Regresaré ahora. Después de colgar, suspiró y miró a Lorien. Las Naciones Unidas redactaron los acuerdos de Sokovia. Invitaron a muchos países a votar. Los 5 miembros permanentes se abstuvieron, pero la mayoría probablemente votará a favor. Tengo que volver atrás, lo siento. Lorien asintió y le dio unas palmaditas en la espalda. Vamos, está bien. Si los Vengadores se disuelven, volverás a ser libre. Wanda sonrió levemente. Es cierto. Lorien la llevó de vuelta al complejo de los Vengadores. No tenía ningún interés en entrometerse en los asuntos internos de los Vengadores. En cuanto a Wanda, simplemente no quería interferir en sus decisiones. Mientras nadie la amenazara, él respetaría su autonomía. No era un hombre autoritario que tuviera que controlarlo todo. Nunca le diría, Wanda, déjalo. Yo te cuidaré. Si lo hiciera, se acabaría todo, porque para las mujeres verdaderamente capaces de Occidente, eso sería un insulto. Wanda, sin duda, no querría vivir sin hacer nada, dependiendo de él. Lo mismo le pasaba a Gwen. Todo iba bien así. Lorien se conformaba con seguir siendo el hombre tras bambalinas, aquel sobre el que la gente advertía discretamente. Oigan, tengan cuidado con el hombre que los respalda. Así debía ser. Tras dejar a Wanda, Lorien condujo a casa. Al llegar a la azotea, antes de poder escanear su huella dactilar para abrir la puerta, sintió una pequeña araña agazapada en el techo. Simuló abrir la puerta, esperando hasta que la pequeña araña se deslizó silenciosamente desde atrás. En el momento en que lo hizo, Lorien abrió la puerta de golpe, agarró a Gwen en medio del descenso, la arrastró adentro como a un secuestrador y cerró la puerta de golpe con la fuerza Fénix. Gwen se quedó paralizada, todavía procesando lo que acababa de pasar. Ah. No. Estallido. Una vez que la puerta se cerró, el sonido quedó completamente sellado. Dentro de la habitación, Lorien arrojó a Gwen adentro, luego comenzó a cambiarse los zapatos mientras desabrochaba 2 botones de su cuello para dejar entrar un poco de aire. ¡Ah, no! Pero para su sorpresa, Gwen arrojó a un lado la bolsa que tenía en la mano, luego se pellizcó la parte delantera del cuello y comenzó a actuar. No en términos extranjeros, esto se llamaría cosplay. Él interpretaba a un villano malvado que secuestró a una hermosa niña y cometió toda clase de maldades. Ella interpretaba a una colegiala pura, hermosa e indefensa. Por supuesto, Gwen era en realidad una colegiala. De hecho, una estudiante de secundaria. Al ver su actuación, Lorien rió entre dientes y se quitó los zapatos. Solo había planeado desabrochar 2 botones, pero ahora los desabrochó todos. Luego se quitó la chaqueta, dejando que la camisa abierta cayera a ambos lados. La vista de su físico de Superman y sus músculos perfectamente esculpidos atrajeron instantáneamente la mirada de Gwen. Lorien dio un paso adelante. Gwen se deslizó hacia atrás. Pero su ritmo no cambió, mientras que el de ella se hizo cada vez más lento. Sus ojos se posaron en sus abdominales y su pecho, y tragó saliva discretamente. Lorien. Algo no encajaba. ¿Cómo había cambiado la atmósfera tan rápido? ¿Por qué de repente parecía que ella era quien ponía el anzuelo y él el pez? Maldita sea. Negó con la cabeza con desdén y acortó la distancia. Extendió la mano y la metió en los pantalones de Gwen, y la agarró por la cintura, levantándola en un solo movimiento. ¿Ah, eh? Gwen se congeló, su cuerpo se dobló en una extraña forma de N bajo su agarre. Lorien la llevó a una silla, se sentó y la colocó boca abajo sobre su regazo. Finalmente levantó la mano en alto y la bajó con fuerza. Golpe. Ah. Gwen soltó un grito agudo, casi se le llenaron los ojos de lágrimas. Rápidamente se estiró hacia atrás para protegerse el trasero y luego giró la cabeza hacia Lorien, mirándolo con ojos grandes y llorosos. ¿Por qué me golpeaste? Si no era real, ¿qué? Se suponía que debía simplemente tocarla juguetonamente. ¿Y si era solo por diversión, realmente era necesario que ocurriera en una silla? Podrían simplemente haberse ido a la cama. Golpe. Ah. Lorien le dio otra bofetada antes de finalmente dejarla ir. Este es tu castigo por intentar escabullirte y asustarme. En el momento en que quedó libre, Gwen saltó, frotándose el trasero con una mirada obstinada. ¿Qué pasa si solo estaba tratando de acariciarte?
¿Olvidaste a qué me dedico? Lorien la miró como si hubiera perdido la cabeza. Gwen se quedó congelada por un momento. Bien. Él sabía exactamente qué pequeños trucos tenía Gwen bajo la manga. Aún así, incluso aunque estaba secretamente complacida, mantuvo los labios fruncidos y fingió estar molesta. No me importa. Me pegaste, así que tienes que compensarme. En realidad, no buscaba nada material. Como mucho, solo quería que Lorien le dijera algo dulce, aunque un beso habría sido aún mejor. Lorien pensó por un momento y luego decidió aprovechar la oportunidad para sacar una pulsera de los 12 talismanes. Está bien. Esta es mi compensación por ti. ¿Eh? Gwen parpadeó, acercándose para mirar el exquisito brazalete en su mano. Las 12 piedras preciosas no eran grandes, pero eran innegablemente hermosas, algo que enamoraría a cualquier chica a primera vista. Pero, Gwen dudó. Le gustaba de verdad, pero su crianza le había enseñado que las chicas no debían aceptar regalos caros tan fácilmente, ni siquiera de sus novios, a menos que la relación estuviera en su mejor momento. E incluso entonces, debía devolver algo de valor similar. Por eso estaba en conflicto. En ese sentido, no era muy diferente de Wanda. Ambas eran buenas chicas. Lorien ya entendía por qué dudaba. Sonrió, le tomó la mano derecha y le puso el brazalete en la muñeca. No te preocupes. Para mí, su significado es mayor que su valor. Y tú eres el regalo más grande que el cielo me pudo dar. Esta pulsera de los 12 talismanes es útil. Está pensada para protegerte cuando no estoy cerca. Ejem. Ya había dicho algo así antes, pero no era ese el punto. Lo importante era que funcionó. ¿12 talismanes? Murmuró Gwen, aún vacilante. Pero el brazalete ya estaba en su muñeca. Un destello de luz dorada brilló sobre él, y rápidamente se dio cuenta de que, sin importar cuánto moviera el brazo, la pulsera no saldría. Este es un accesorio vinculante. Cuando quieras quitártelo, simplemente piensa en silencio liberación. Si no quieres quitártelo, nadie te lo podrá quitar por la fuerza, a menos que lo destruyas o que lo entregues voluntariamente. En cuanto a los poderes de los 12 talismanes, te los explicaré ahora. Recuérdalos y pruébalos cuando tengas oportunidad. Después de explicar el enlace, Lorien repasó las habilidades de cada talismán. Cuando terminó, los ojos de Gwen estaban abiertos de par en par por la sorpresa. ¡Guau! Exclamó con entusiasmo. Entonces quiero probar la invisibilidad del talismán de la serpiente. Sin dudarlo, lo activó. Al aprenderlo por primera vez, el poder le permitía permanecer inmóvil y desaparecer de la vista. Con la práctica, podía camuflar objetos o incluso grupos de personas. Dominarlo le permitía teletransportarse siendo invisible. En cierto modo, era incluso más poderoso que Quicksilver. Y en su primer intento, Gwen desapareció justo delante de los ojos de Lorien. ¡Guau! Su voz sonó de la nada, llena de emoción. ¿Adivina dónde estoy, Lorien? Golpe. Ah. La bofetada fue directa, obligando a Gwen a reaparecer, con las manos agarrándose el trasero. Lorien, quería que te mostraras. Aún así, la invisibilidad no era su habilidad más impresionante. Para él, el poder yin-yang del talismán del tigre era de nivel divino. Entonces, ejem. Se aclaró la garganta y habló en un tono deliberadamente serio, casi hipnótico. Gwen, estoy segura de que tienes un gran potencial. Así que date prisa y prueba el poder yin-yang del talismán del tigre. Déjame ver hasta dónde puede llegar tu talento. Divídete Gwen X2. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. El poder yin-yang del talismán del tigre. Cuando Gwen oyó hablar de esta habilidad, no entendía bien qué significaba. ¿Poder yin-yang? ¿Qué era exactamente? Al ver su confusión, Lorien asumió el papel de mentor paciente. El poder yin-yang se refiere a dos partes de un todo. Es como algunas personas que parecen frías por fuera pero tienen un corazón cálido y ardiente por dentro. Pero no significa dos extremos. No se trata de que uno sea bueno y el otro malo. Son simplemente dos direcciones diferentes dentro del mismo todo. Gwen guardó silencio, reflexionando. Intentó descifrar cuáles podrían ser sus propias dos direcciones. Después de un largo momento, lo único que pudo precisar fue que era extrovertida. ¿Entonces su otro yo sería introvertido? Solo hay una manera de saberlo. Cerrando los ojos, activó el poder del talismán del tigre. Zumbido. Una proyección idéntica a ella se separó de su cuerpo, apareciendo a su lado antes de tomar lentamente forma física. Ambos estaban vestidos de manera idéntica y cada detalle, desde los rasgos faciales hasta el cabello, coincidía perfectamente. La única diferencia estaba en sus expresiones.
Tan pronto como el doppelganger se volvió sólido, miró a la Gwen original, luego a Lorien, antes de sonrojarse rápidamente, girar la cabeza y evitar su mirada por completo. Ah, así que así fue. Lorien se dio cuenta al instante de que esta Gwen probablemente tenía la personalidad opuesta a la original. La verdadera Gwen era vivaz y extrovertida. Esta era tímida e introvertida. Pero a juzgar por sus ojos, una cosa no había cambiado. A ella le gustaba igual. A ambas Gwens les gustaba. Solo que sus personalidades eran diferentes. A primera vista, este doppelganger incluso le recordó un poco a Hinata de Naruto. ¡Guau! La verdadera Gwen dio un paso al frente, rodeándola y observándola de arriba a abajo. Luego, curiosa, le tocó el estómago con un dedo. La suavidad es exactamente la misma. Deja eso. La doble inmediatamente apartó su mano de un manotazo, hablando con voz tímida. No me toques así. Gwen parpadeó con incredulidad y luego se volvió hacia Lorien. No se parece en nada a mí. ¿Cómo puede ser tan tímida? Lorien asintió con conocimiento. No tienes mal corazón, así que tu forma opuesta refleja tu personalidad interior. A menos, claro, que decidas crear una peor que tú en el futuro. Gwen lo pensó y la idea realmente la intrigó. Está bien, lo intentaré la próxima vez. Luego pasó su brazo por el de Lorien y sonrió. Cerveza. Bebamos cerveza. Lo prometiste la última vez. Tú. Antes de que Lorien pudiera responder, la tímida expresión de Gwen cambió. Su rubor se intensificó al ver a su contraparte abrazándolo. Ella se apresuró, agarró su otro brazo, hundió su cara en él y murmuró suavemente. Yo también quiero. Ese repentino contraste golpeó a Lorien como una sacudida, haciendo que su corazón diera un vuelco. Después de conocer a la animada Gwen, pensó que ella era la mejor Spider-Woman que el universo Marvel podía ofrecer. Pero resultó que esta Gwen tampoco estaba mal. Hey. La verdadera Gwen no lo aceptó. Miró a la otra Gwen, idéntica a ella, y dijo, ¿puedes hablar más alto? Di lo que quieras ya. La Gwen en los brazos de Lorien se puso rígida por un momento, luego levantó la voz, aunque todavía mucho más suave que la original. Yo también quiero beber. Bueno, comparado con cómo solía hablar, eso ya era bastante fuerte, pero aún no era ni la mitad del volumen de las palabras anteriores de Gwen. Ver a su otro yo actuar con tanta timidez hizo que Gwen se enfadara. De repente, sintió el impulso de quemar a su doble. Lorien simplemente sonrió, tomó a ambos de la mano y los condujo a la sala de vinos. Elige lo que quieras. Aquí puedes beber cualquier cosa. Gwen echó un vistazo a las botellas alineadas en los estantes, le soltó el brazo y empezó a curiosear. La doble de Gwen dudó un momento, luego también la soltó y se unió a ella. Juntos recorrieron los estantes, a veces estirando la mano, a veces agachándose para inspeccionar las etiquetas y comprobar qué sabores podrían ser los más adecuados para ellos. Desde atrás, Lorien asintió con satisfacción mientras observaba sus figuras reflejadas. Nada mal. Muy bien. Estos 12 talismanes eran realmente asombrosos. Ese pensamiento le hizo cruzar un brazo sobre el pecho y acariciarse la barbilla. ¿Y si pudiera crear múltiples clones de sombra en el futuro? Solo para las heroínas, claro, sin problemas. Bien, incluso clones de sombra comunes serían aceptables. Pero si de alguna manera pudiera usar el jutsu sexy mejorado de Naruto, Lorien quemaría al menos 3 varillas de incienso en agradecimiento al sistema. No, 33. Con ese divertido pensamiento rondando en su mente, fue a preparar algunos bocadillos y postres, luego encendió el televisor. Al poco rato, Gwen y su doble se acercaron con una botella de vino. Lorien parpadeó sorprendida. ¿Ustedes dos, realmente pueden terminar eso? Gwen se burló y miró a su contraparte. Insiste en elegir algo con un aroma fuerte. Yo solo quería algo fresco y refrescante. La clon Gwen abrazó su botella protectoramente contra su pecho y murmuró, con las mejillas sonrojadas. Este debería saber mejor. Lorien. ¿En serio? ¿Por qué habían elegido un licor fuerte? ¿No habría sido más lógico elegir algo más ligero para poder beber más tiempo? Dio un paso adelante, tomó ambas botellas y revisó las etiquetas. Efectivamente, ninguna de las dos era algo que una persona normal pudiera terminar sin emborracharse. Está bien. Lo que sea. Agarró un abridor de botellas, las abrió y dijo, piensa en esto como un entrenamiento para tu tolerancia. No te desmayes cuando llegue el momento de celebrar. Sacó 3 vasos, vertió el vino de Gwen en el de ella y el del clon en el de ella. Cuando llegó el momento Lorien levantó la vista, solo para encontrar 2 pares de ojos idénticos mirándolo, esperando ver qué bebida elegiría. Pensó por un momento, luego tomó ambas botellas y las vertió juntas. ¿No puedo simplemente mezclarlos?
Tengo el cuerpo de Superman, ¿a qué le tengo miedo? Efectivamente, ambas Gwen solo hicieron un pequeño puchero ante su elección, pero no se quejaron. Movimiento inteligente. Una vez que los vasos estuvieron llenos, los tres levantaron cada uno su bebida y comenzaron a beber. Salud. X3. Los tres vasos chocaron y cada uno tomó un gran trago. Ja. Oro. Como era de esperar, ambas pequeñas Gwens terminaron su bebida e inmediatamente sacaron la lengua. Ble. Lorien simplemente sonrió sin decir una palabra. Dos pequeños pesos ligeros. En la televisión, la voz del presentador de noticias se escuchó claramente. Las Naciones Unidas han propuesto los acuerdos de Sokovia para imponer restricciones al poder de los Vengadores. El Capitán América ha expresado su fuerte insatisfacción y su rechazo rotundo. Sin embargo, Iron Man Tony Stark no ha emitido ningún comentario público. El acuerdo se someterá a votación multinacional en el Centro Internacional de las Naciones Unidas en Viena. Si se aprueba, los Vengadores deberán someterse a supervisión. De lo contrario, se considerará una declaración de guerra contra las Naciones Unidas. Al oír esto, Gwen se reclinó, arqueando su delgada cintura en una elegante curva para mirar la televisión, luego volvió a mirar a Lorien, chasqueando la lengua y sacudiendo la cabeza. Lorien, los superhéroes libres siguen siendo los mejores. Si los Vengadores están bajo control, ¿no significa eso que tendrán que presentar un informe antes de hacer algo? ¿Y luego escribir un resumen? Eso no es libertad en absoluto. Ella extendió las manos y sacudió la cabeza, claramente poco impresionada. Gwen no era como Peter Parker de otros universos. Peter tenía un fuerte sentido del heroísmo. Quería ser un superhéroe, quería unirse a los Vengadores. Gwen, por otro lado, valoraba su libertad. Seguía luchando contra el crimen y echando una mano cuando era necesario, pero ya no tenía el mismo complejo de superhéroe. Su doble, con las mejillas sonrojadas, asintió suavemente en señal de acuerdo. Así es. Lorien miró a la tímida Gwen. Era tan adorablemente tímida que le dieron ganas de burlarse de ella. Pero primero había asuntos que tratar. Tomó un sorbo de su bebida mezclada y asintió. Al final, al menos la mitad de la razón es que otros países en la ONU temen lo que un grupo unido de superhéroes podría hacer. Un superhéroe solo no es mucho. Golpéalos con un misil, o en el peor de los casos con una bomba nuclear táctica. Pero un equipo entero. Podrían cambiar el mundo entero. Tony casi lo hizo solo. Gwen y su doble lo pensaron y luego asintieron en señal de acuerdo. ¿La gente realmente creyó que la ONU quería sancionar a los Vengadores solo por daños materiales? ¿O que fue simplemente porque el público estaba en contra de ellos? No del todo. Esos fueron solo detonantes, algunos incluso provocados deliberadamente por personas tras bambalinas. La verdadera razón fue el miedo a la capacidad colectiva de los Vengadores. ¿Por qué ignorar a los héroes independientes y tomar medidas enérgicas contra los Vengadores? Es por eso. La ley de registro de superhéroes fue solo una forma de identificar a cada héroe para que pudieran ser monitoreados. Para decirlo sin rodeos, había surgido una fuerza que desafiaba la propia seguridad y autoridad de la ONU, por lo que tomaron medidas para contenerla. No era nada nuevo. Lo habían hecho muchas veces antes. Pero, Gwen inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad. ¿Y qué pasa con Wanda? Sencillo, dijo Lorien, dejando su vaso vacío antes de volver a llenarlo. Ya hablé con ella. Por ahora, solo esperará a ver cómo se desarrollan las cosas. Si los Vengadores se disuelven, pues se disuelven, ella volverá a ser libre. Pero si se imponen restricciones reales, estoy bastante seguro de que renunciará. Entonces ella podrá ser una superheroína libre como tú. O puede venir a trabajar conmigo. Me falta una asistente con quien jugar. De 9 a 5, alojamiento y comida incluidos, fines de semana libres, y te regalo un coche de lujo el primer día. En el momento en que terminó, los ojos de Gwen se abrieron y levantó la mano. A mí. A mí. La oferta era tan tentadora que incluso su doble levantó la mano. Lorien se rió entre dientes y miró entre ellos. ¿Aún no has ido a la universidad y quieres trabajo? No contrato estudiantes de secundaria. Puedo trabajar a tiempo parcial, dijo Gwen, inclinándose con un tono dulce. Nada de trabajo a tiempo parcial, solo a tiempo completo, respondió Lorien, tomando un sorbo de vino. Y tu trabajo a tiempo parcial es ser un superhéroe. No puedes compaginar dos trabajos. Bien, suspiró Gwen, tomando un trago malhumorado de su vaso antes de desplomarse sobre la mesa, borracha y murmurando. Ya casi me gradúo de todos modos, pronto seré estudiante universitario. Esa mención de la universidad despertó la curiosidad de Lorien. ¿Cómo van tus notas? ¿A qué universidad aspiras? No sé, dijo Gwen con un tono juguetón. Siempre que sea en Nueva York. Columbia, algo así.
Lorien lo entendió al instante. Para ella, entrar a la universidad no era un problema. Era una estudiante destacada por naturaleza. ¿Qué especialidad quieres? Preguntó. Cualquier cosa que sea memorizar, respondió Gwen. Su memoria era asombrosamente aguda. Incluso antes de convertirse en Spider-Gwen, tenía una asombrosa capacidad para retener información. Medicina, historia, arte, música, cualquiera de ellas. Lorien asintió. Todas eran buenas opciones. Pero no iba a darle consejos. Sus intereses eran lo más importante. Ella podía estudiar lo que quisiera. No le correspondía interferir. Poco a poco, los tres cayeron en un cómodo silencio. No era una tranquilidad incómoda, sino la tranquilidad de una tranquilidad compartida. La doble de Gwen, que nunca había sido muy habladora, parecía disfrutarlo. Estaba tumbada en la mesa, bebiendo su bebida a pequeños sorbos, mirando de vez en cuando a Lorien, solo para bajar la mirada tímidamente cuando sus miradas se cruzaban. TSH. Fue suficiente para que a Lorien le picaran los dedos. Después de un rato, Gwen se puso de pie, tirando accidentalmente su vaso. Ah. La mitad del vino se derramó sobre su ropa, cayendo en un fino chorro. Hizo un puchero con cierta molestia. Creo que necesito una ducha. Adelante, dijo Lorien asintiendo. Ya se había duchado allí antes, así que no necesitaba instrucciones. Con Gwen fuera, solo Lorien y el doppelganger permanecieron en la mesa. Aprovechando la oportunidad, Lorien se volvió hacia ella y le hizo una pregunta curiosa. ¿Tiene alguna objeción al original? La doble Gwen inclinó la cabeza, pensándolo. Sí, hizo una pausa y añadió. Pero no ese tipo de objeción. Ambas somos originales, solo tengo un problema con su personalidad. Esa segunda frase tomó a Lorien con la guardia baja. Entonces lo entendí. Gwen y Gwen no eran como un clon y el cuerpo original. Solo los clones de sombra funcionaban así. La persona creada por el talismán del tigre también era real. Una era la principal, la otra, la secundaria, pero ambas eran ella. Antes de separarse, eran literalmente la misma persona. Entonces, preguntó Lorien con cautela, si mañana tuvieran que fusionarse de nuevo, ¿te sentirías triste y querrías negarte? Fue una pregunta un tanto despiadada, básicamente hecha en nombre de Gwen en la ducha. Un poco, admitió Gwen tras una pausa. Pero seguimos siendo la misma persona. Después de fusionarme, seguiría siendo yo, solo que en equilibrio con Gwen. Veo. Lorien asintió, comprendiendo de repente. Con razón esta Gwen parecía más extrovertida de lo esperado hoy. Cuando se separaron, la personalidad de la otra Gwen también debió cambiar, pero una vez que se fusionaran, todo volvería a la normalidad. Así que eso fue yin y yang. Entiendo. Levantó su vaso y tomó un sorbo. Y antes de que pudiera dejarlo, la voz de Gwen llegó desde el baño. Lorien. No sé cómo abrir el agua caliente. Ven a ayudarme. Lorien. ¿No lo sabe? Sí, claro. ¿Seguro que no lo sabes? Lorien, de verdad que no. Ven a comprobarlo. Está bien, son tus palabras, no las mías. Poniéndose de pie, Lorien miró a la introvertida Gwen. Voy a ayudarla a abrir el agua caliente. Si de verdad no funciona, significa que está roto. Si no puedes esperar, puedes venir a arreglarlo conmigo. Con eso, se dirigió al baño. Ahora solo quedaba la más tranquila Gwen en la mesa, escuchando lo que sucedía adentro. Permítame verificar. PFFT, chapoteo. ¿Ves? Agua caliente. Estallido. Ahora está roto. Oh, realmente te has superado. Está bien, lo arreglaré ahora mismo. Lorien inmediatamente comenzó a jugar con el calentador de agua. La introvertida Gwen esperó afuera por un buen rato, y cuando todavía no estaba arreglado, finalmente se acercó. Déjame ayudarte a arreglarlo, una vez que estalla una guerra, es difícil terminarla rápidamente. Es como encender un barril de gasolina. No puedes esperar que se consuma al instante. Llevará tiempo. No hay otra opción. Lorien se entretenía jugando con las Gwens. ¿Quién sabe cuánto tiempo había pasado? Para cuando su batalla finalmente terminó, ya era muy de noche. Pasar toda la noche jugando no era algo exactamente inusual. Mientras tanto, en una villa frente al mar en Los Ángeles, Tony acababa de lograr un gran avance en nanotecnología. Al regresar a su silla, sus pensamientos volvieron a los Transformers. Había estado reflexionando durante mucho tiempo, no, durante días, y todavía no podía entender el principio detrás de sus transformaciones. Se podría decir que era nanotecnología, pero las imágenes satelitales no mostraron ningún rastro de nanotecnología. Podría decirse que fue puramente diseño mecánico, pero eso era aún más imposible. Tony estaba seguro.
La forma en que algunos Transformers cambiaban de forma simplemente no podía lograrse solo mediante una transformación mecánica. Ni siquiera actualizando y modificando los módulos de vehículos existentes lograríamos ese objetivo. Entonces, ¿qué tipo de tecnología era? No podía entenderlo, y cuanto más no podía entenderlo, más quería saber. Terco hasta la médula, lo pensó una vez más antes de decir finalmente: Viernes, recopila y enumera todos los detalles clave de la grabación de esa noche. Sí, señor, respondió Viernes, antes de agregar: Señor, el capitán Rogers ha solicitado que asista a la reunión de mañana sobre los acuerdos de Sokovia. Dile que estoy enfermo. En el hospital, respondió Tony con frialdad. Señor, el capitán Rogers le recordó que esta podría ser la última reunión de los Vengadores. No asistir podría tener graves consecuencias. Tony se rió entre dientes ante eso. ¿Y ahora entra en pánico porque lo van a sancionar? ¿No estaba preocupado cuando armó el lío? Cuando Tony desarrolló la armadura de Iron Man, también lo sancionaron. Pero era solo un hombre, con sólidas justificaciones y un gran apoyo público, así que lo superó fácilmente. Rogers era diferente. Había movilizado a demasiada gente y provocado la ira de las Naciones Unidas. Y sí, eso incluía a Tony. Jaja. Después de pensarlo un momento, Tony suspiró. Bien. Dile que estaré allí mañana. Sí, señor. Aquí tiene los datos recopilados que solicitó. Tony comenzó a revisar el resumen del viernes. Cálculos de potencia de salida, estimaciones de capacidad de combate, análisis de transformación, sistemas de armas y durabilidad física, evaluaciones de inteligencia y más. Algunos puntos de datos seguían siendo desconocidos, mientras que otros habían sido calculados a partir de las imágenes disponibles. Por supuesto, todavía había muchas cosas que no sabía. Tony revisó los datos poco a poco, examinando cuidadosamente cada detalle. Al fin y al cabo, esta era su última ronda de análisis. Si después de esto aún no podía resolverlo, entonces Friday tendría que escanear toda la ciudad y rastrearían la fuente en persona. Continuó, una entrada tras otra, hasta que... De repente, en la proyección frente a él aparecieron dos palabras doradas. Tony se congeló por un segundo, luego rápidamente sacó la tarjeta de presentación de Loriensu. Sosteniendo la tarjeta en una mano, la comparó con la proyección con la otra. Bueno, ¿no fue esto interesante? Entonces, después de todo este tiempo, resulta que los Transformers pertenecen a Lorien. La comisura de la boca de Tony se torció. Casi se atragantó con su propia respiración. No era solo después de tanto tiempo. Llevaba varias noches persiguiendo esa pista. ¿Y esta fue la respuesta? ¿Debería sentirse feliz o molesto? Por un instante, su boca se torció con tanta fuerza que parecía que le iba a dar un infarto. Una repentina oleada de inutilidad lo invadió. La voz del viernes rompió el silencio. Señor, el agente Romanov ha subido un archivo a la base de datos. Información sobre los Transformers. ¿Inteligencia? Los ojos de Tony se iluminaron cuando inmediatamente sacó el archivo. Allí, en texto claro, se leía: los Transformers no son productos del desarrollo tecnológico humano, sino creaciones de una tecnología alienígena. Poseen vida y alma, con conciencia y personalidad independientes. No están fabricados con tecnología de la Tierra, ni ninguna potencia de la Tierra puede replicarlos. Natasha había cargado su informe de búsqueda inicial, pero las preguntas de seguimiento que había hecho claramente no se habían agregado. Eso, señaló Tony, significaba que ella cumplía su palabra. Decía solo lo que era necesario y guardaba silencio sobre lo que no era necesario. Sacudió la cabeza con asombro, murmurando para sí mismo: vida, alma, personalidad, tecnología alienígena, en otras palabras, son formas de vida mecánicas. Seres vivos, no máquinas fabricadas. La revelación lo dejó atónito. Era todo lo contrario de su teoría inicial. Estaba seguro de que eran artificiales, algún tipo de tecnología avanzada, tal vez incluso vinculada a la nanotecnología. Nunca en 1.000.000 de años se hubiera imaginado que eran seres mecánicos vivientes. Los humanos eran vida basada en carbono. Los Transformers eran vida mecánica. Esto es increíble. En toda su vida, Tony nunca había visto vida mecánica. Nadie en la Tierra lo había visto. ¿Y ahora? La vida mecánica era real. Y dio la casualidad de que estaba en manos de alguien que él conocía. El solo pensamiento lo hacía vibrar de emoción. No había manera de que pudiera dormir esa noche. Lorien no era solo un amigo en ese momento. Él era un hermano. A la mañana siguiente, Lorien se despertó y descubrió que las dos arañas que estaban a su lado se habían convertido en una sola. Observó a la solitaria Gwen, sin saber si era la extrovertida, la introvertida o la versión fusionada tras su reencuentro.
No había forma de saberlo. Tras el pequeño experimento de anoche, Lorien había aprendido algo importante. La separación del yin y el yang del talismán del tigre no solo los hacía idénticos en apariencia, incluso sus cuerpos eran iguales. La única diferencia residía en la personalidad y la mentalidad. Naturalmente, cada personalidad implicaba reacciones diferentes, pero eso no venía al caso. En ese momento, Lorien no tenía ni idea de quién era Gwen. Lo pensó un momento y luego decidió no molestarse. Saliendo sigilosamente de la cama, observó el desorden y las manchas de agua por todo el suelo. Esta vez, no se molestó en chasquear los dedos. En cambio, emitió un suave zumbido. Una oleada de energía se extendió hacia afuera, y en un abrir y cerrar de ojos, toda la habitación quedó impecable. Incluso Gwen, dormida, estaba completamente limpia, más limpia que recién salida de la ducha. Lorien miró el reloj y parpadeó. Poco después de las 7 de la mañana. Bien. Dejó una nota y luego bajó a correr por la playa para despejarse. La noche anterior había sido salvaje. Aún más descabellada que la anterior. Si Lorien era uno, las Gwens eran dos y un ataque era, entonces la batalla de ayer había sido una batalla campal. A veces era 122, a veces 122, a veces 212. En resumen, había sido brutal. Tan brutal que, incluso ahora, Lorien no se atrevía a pensar en ello. Mientras corría, dobló una esquina y vio a un hombre con ropa informal, gafas de sol, un reloj mecánico rojo y amarillo y, sobre todo, unas ojeras profundas y oscuras. El hombre corrió a su ritmo. Tony Stark. Lorien no pudo evitar reírse al verlo. Así era Tony. Un poco neurótico, siempre lleno de sorpresas. Al oír la risa, Tony giró la cabeza con una sonrisa. Oye, qué casualidad. ¿Tú también saliste a correr? Justo yo estaba corriendo. Lorien ni siquiera se molestó en mirar. ¿Corriendo con esas ojeras? Intenta no caerte muerto. ¿Cómo podría? Tony flexionó un brazo, presumiendo. Hago ejercicio en casa todo el tiempo. Como quieras. Lorien siguió trotando, pero le lanzó una advertencia. Si te desplomas, asegúrate de que sea lejos de mí. No mueras delante de mí. Ah, ¿te preocupas por mí? Te importa muchísimo. Tony sonrió con su típica sonrisa narcisista. ¿Pero acaso muerte súbita no significa literalmente morir de repente? ¿Cómo voy a preverlo? Lorien. No necesitaba preguntar por qué estaba allí Tony. Claramente, se había corrido la voz sobre los Transformers, y la curiosidad lo había arrastrado hasta allí. Así que Tony corrió junto a él un rato, no porque tuviera prisa, sino porque quería ver si la condición física de Lorien o su propio cuerpo de gimnasio se mantenían mejor. ¿El resultado? Obvio. Lorien ni siquiera sudó. Tony, en cambio, se quedó sin aliento enseguida. Suspiro, suspiro, suspiro. Agarrando el brazo de Lorien, Tony jadeó, vamos a tomar un café. Yo invito. La palabra tratar era todo lo que Lorien necesitaba oír. Trato hecho. Vámonos. No se trataba del dinero, sino del simple placer de que alguien más pagara la cuenta. Los hombres son así. Aunque solo quieras un favor rápido, no esperes que sea gratis. Pero darte un cigarrillo primero. De repente, es negociable. Así es como funciona. Se dirigieron a una cafetería. Tony pidió 2 americanos dobles, pagó y le entregó su taza a Lorien. Salieron nuevamente y encontraron un lugar tranquilo para sentarse. Sorbo. Tony tomó el primer sorbo. Solo después de que Lorien su bebió, preguntó. No esperaba que estuvieras en tan buena forma, Lorien. Lorien sostuvo su café y miró a Tony de arriba a abajo. Si hubieras dejado a las mujeres hace mucho tiempo, apuesto a que no estarías tan fuera de forma. Eso es imposible. Tony soltó una risita autocrítica. En aquel entonces, era joven e imprudente. No habría podido alejarme de las mujeres. Para que Tony admitiera eso, claramente tenía un buen nivel de autoconciencia. Una persona verdaderamente fuerte no solo es fuerte en el presente, sino que también puede afrontar los fracasos del pasado. Tony podía. Ahora estaba locamente enamorado de Pepper, ya no jugaba con tonterías, estaba completamente concentrado en su investigación. Eso era crecimiento, un crecimiento enorme. Y era una de las cosas que Lorien respetaba de él. Claro, eso no significaba que Lorien estuviera de acuerdo con Tony en todo. En algunos asuntos, aún mantenía sus propias opiniones. Después de que ambos descansaron un rato, Tony no pudo resistirse a inclinarse y toser levemente. He oído que tienes un Ferrari muy elegante. Y hasta se transforma, ¿verdad? Lorien tomó otro sorbo, miró a Tony levantando las cejas y haciendo muecas, y no pudo evitar reír.
Te daré otra oportunidad para preguntar, hazlo rápido. ¿El Transformer es tuyo? Es mío. Sencillo. No hay que andarse con rodeos. Tú preguntas directamente, yo respondo directamente. Mientras nadie toque la fibra sensible, la conversación es fácil. Al escuchar que realmente era DeLorean, Tony inmediatamente pensó en el archivo de Natasha. Entonces, la información de Natasha. Ella vino con Wanda ese día, así que la dejé preguntar también. Tony hizo una mueca de repentina comprensión. Luego se frotó las manos, tosió levemente y preguntó. Entonces, ¿puedo, tal vez echar un vistazo de cerca? Relájate. Cualquier sitio está bien. Puedes mirarlo, incluso tocarlo un poco. Es que tengo muchísima curiosidad. Es una forma de vida mecánica, ¿verdad? Nunca había visto una. Tony era un apasionado de la tecnología. Máquinas, mechas, electrónica. Estaba obsesionado. De lo contrario, no habría inventado la armadura Mark. Así que su interés por los Transformers era genuino. Lorien lo notaba. Su fuerza Fénix se lo permitía. La fascinación de Tony provenía de un asombro infantil, no de ansias de poder ni ganancias. Como un niño al que le encantan las excavadoras. Pero aún así, si todos somos niños aquí, si te enseño mi juguete, tienes que enseñarme el tuyo. Y si te gusta mucho mi juguete, puede que te pida algo extra. Los labios de Lorien se curvaron en una sonrisa maliciosa. Puedo dejarte verlo. Incluso puedo llevarte a mi garaje subterráneo para que le eches un buen vistazo. Pero, ¿qué gano yo con ello? Esa sonrisa le indicó a Tony que había margen para negociar. ¿Pero qué quería Lorien? ¿Dólar? Lorien ni siquiera parpadeó. ¿Mujer? Eso hizo reír a Lorien. ¿Quién podría ser mejor que Wanda? ¿O podrías darme una mujer más hermosa y capaz que ella? Tony negó con la cabeza de inmediato. De ninguna manera. Si la magia del caos de Wanda lo atrapaba, probablemente podría aplastarlo y atravesar su armadura, a menos que terminara de desarrollar su nanoarmadura. Como Lorien ya tenía a Wanda, ofrecerle mujeres estaba descartado. En cuanto a electricidad, casas, coches, Tony los había considerado, pero no se molestó en preguntar. A Lorien no le faltaba nada de eso. Si los quería, podía conseguirlos. Entonces, ¿qué quería Lorien? Al ver a Tony sumido en sus pensamientos, Lorien le dio una pista. Quiero una pieza de colección. Y resulta que tienes una. ¿Una pieza de colección? Tony repasó mentalmente sus colecciones. Arte, antigüedades, coches clásicos, vino. Ninguna encajaba. Todas se podían comprar, y ninguna era realmente única. Entonces lo comprendí. Las armaduras Mark I, 45 estaban alineadas en su sótano. Muchas habían sido destruidas como fuegos artificiales para Pepper, pero las retiradas estaban guardadas de nuevo. ¿Podría Lorien estar detrás de un traje de Mark? Tony frunció el ceño. Para él, el significado de la armadura Mark superaba su valor. Claro, había regalado un traje antes, pero no había sido precisamente por decisión propia, sino indirectamente. Intercambiarlo ahora era diferente. Pensó por un momento antes de preguntar. Lorien, ¿para qué quieres la armadura? ¿Para Wanda? ¿Para ti? ¿Oh? Ni. ¿Eh? Ninguno, repitió Lorien. Solo lo quiero para mi colección. Tu armadura mola. Te lo cambio por eso. ¿Quieres que tu teléfono se convierta en un Transformer? Puedo hacer que sea una excepción. Quiero un traje a medida, más práctico que estético. Tú te llevas un teléfono Transformer. ¿Trato hecho? Un traje de Mark completamente nuevo y personalizado a cambio de un teléfono Transformer. Honestamente Tony estaba muy tentado. Se sentó allí, sosteniendo su café americano, pensando por un largo rato antes de decir finalmente. Mientras me prometas que la armadura no se usará para la guerra, estoy bien con eso. Eso fue fácil. Lorien nunca planeó usarlo en combate. Solo quería ver qué pasaba al combinar la armadura Mark con la tecnología Transformer. Trato. Ah, y luego te enviaré el diseño exterior y las especificaciones. Lo construirás según mis planos. Ahora soy el cliente. Tony. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Has estado planeando este día desde el principio, ¿no es así? Claro que no fue una idea improvisada. En serio, ¿quién no querría una armadura de Iron Man en casa? El traje actual de Tony ya incorporaba nanotecnología. Aún no estaba en la etapa de tocarlo una vez y ya está completamente equipado, pero la compresión espacial y la movilidad habían mejorado drásticamente. ¿Y el costo? Un solo traje podía costar entre cientos y miles de millones de dólares. Mientras tanto, el transformador celular de Lorien. Un simple toque con el dedo y listo.
Demasiado fácil. Lo que hacía el trato aún más atractivo era el funcionamiento de ambos sistemas. La armadura de Tony funcionaba según una jerarquía de permisos. Una vez que Lorien se convirtiera en la máxima autoridad, el traje sería enteramente suyo. ¿El celular Transformer? Otra historia. Los Transformers operaban según una jerarquía de creadores. Incluso si Lorien le entregara el pequeño teléfono a Tony, una sola palabra suya podría convertirlo en un agente doble al instante. Aterrador, ¿verdad? Para Lorien, esta fue una operación sin riesgo y con ganancias garantizadas. De hecho, ni siquiera le costó nada. Tras la conversación, Tony se marchó de muy buen humor. De vuelta a casa, se puso el traje y despegó hacia el complejo de los Vengadores. Una llamarada surgió de sus manos y pies al aterrizar. Las placas frontales de la armadura se desplegaron por completo, y Tony, impecable con su traje, salió. La armadura se selló tras él y se dirigió a la entrada, poniéndose en modo centinela. Tony entró en la sala de reuniones. En cuanto se abrieron las puertas, todas las cabezas se giraron. El Capi, Ojo de Halcón, Viuda Negra, Visión y más. Incluso Nick Fury estaba allí. Eso por sí solo decía mucho de la importancia de esta reunión. Tomó el asiento vacío que lo esperaba, miró a su alrededor y dijo: «Bien. Empecemos. ¿Qué hay sobre la mesa?» «Tony». La voz de Cap interrumpió de inmediato. Miró a Tony con seriedad. Las Naciones Unidas han aprobado los acuerdos de Sokovia. La ley de registro de superhumanos está a punto de implementarse. Necesitamos encontrar la manera de anularla. Tony inclinó la cabeza. ¿Y por qué exactamente deberíamos cerrarlo? Porque restringirá nuestras acciones y nuestra libertad. El tono del Capi era firme. Si los superhéroes tienen que justificar cada uno de sus movimientos, ¿qué sentido tiene tenerlos? Tony no respondió de inmediato. En cambio, su mirada recorrió la habitación. ¿Todos sienten lo mismo? Era una cuestión de lealtad. Ya sabía que el Capi había reunido a un grupo que se oponía a los acuerdos. Era su forma de ver quién estaba dónde. Ojo de Halcón y Halcón asintieron. Wanda y Natasha guardaron silencio. En verdad, Kat también tenía a Winter Soldier y a Ant-Man en su bando. ¿Tony? Nadie. Gracias a la influencia de Lorien, Wanda y Natasha decidieron mantenerse neutrales. Sin bandos ni intromisiones. Gwen ni siquiera formaba parte del equipo, así que esta no era su pelea. Después de evaluar los números, Tony asintió brevemente y se volvió hacia Nick Fury. ¿Qué pasa contigo? Fury, que había estado callado hasta ahora, se sentó y se alisó el abrigo. Ya no estoy involucrado en nada de esto. Tu decisión es asunto tuyo. Solo quiero saber el resultado final para poder prepararme. Está bien, dijo Tony. Finalmente, después de pensarlo un momento, se volvió hacia Wanda y Natasha. ¿Y vosotros dos? Wanda apenas miró a Tony. Se miró las uñas y dijo algo completamente ajeno a lo que pasaba. Después de la reunión, iré a casa de Lorien. Natasha se quedó en silencio, absorta en sus pensamientos. Miró a Tony, luego a Wanda, y luego a la habitación. Finalmente asintió levemente y permaneció en silencio. En otras palabras, ella estaba aceptando tácitamente los acuerdos de Sokovia. Natasha. Esto claramente no le sentó bien al capitán. ¿Por qué aceptarías esto? Bajo ese acuerdo, los superhéroes se convertirían en armas en manos de los políticos. Perderíamos nuestra libertad y nuestro propósito. Los ojos de Natasha se entrecerraron y hubo un destello de irritación en su voz mientras respondía. Pero resistir no cambiará nada. No podemos luchar contra el mundo entero. Y somos superhéroes, no supervillanos. Cuando terminó de hablar, aplauso, aplauso, aplauso. Tony empezó a aplaudir. Exactamente. La era de los superhéroes sin control ha terminado. Así que no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Que el acuerdo se aplique como se aplique, me da igual. Estoy planeando construir un complejo vacacional y llevar a Pepper allí por un tiempo. Quizás un año o dos, quizás 10. Sus palabras atrajeron todas las miradas en la sala. Tony hablaba de retirarse. De un retiro a medias. Nadie se lo esperaba. El famoso, audaz y extravagante Tony Stark, decidiendo retirarse. Incluso el capitán lo miró con sorpresa. Por un momento, la sala de conferencias quedó en silencio. El ceño de Kat se frunció mientras miraba a todos a su alrededor, luego a aquellos que todavía estaban dispuestos a seguirlo. Finalmente, se puso de pie. Estés de acuerdo o no, llevaré a mi equipo y lucharé hasta el final. Solo espero que no terminemos como enemigos. Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse, seguido por su gente. Capitán América. Nick Fury, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló.
Su tono era firme, casi de advertencia. No te resistas a los registros ni a las restricciones militares. No luches contra ellos. De lo contrario, no terminó la frase, pero todos lo entendieron. Si se resistían, los Vengadores estarían acabados, e incluso quienes se mantuvieran neutrales serían arrastrados. Cap echó un último vistazo a la habitación y luego salió, dejando solo. Ya lo verás cuando llegue el momento. Los ojos de Tony lo siguieron. Su último intercambio no fue más que frialdad, sin siquiera la chispa competitiva que alguna vez tuvieron. Un rato después, la reunión se dispersó. Tony se puso el traje y se fue volando. Afuera, Cap observó cómo el resplandor del reactor de arco se desvanecía en la distancia, con expresión pensativa. Después de un largo momento, se volvió hacia su equipo. Necesitaban encontrar al soldado del invierno y al hombre hormiga, y rápido. Los acuerdos de Sokovia debían detenerse antes de que se hicieran realidad. El día pasó rápido. Lorien se enteró más tarde de que la Gwen de la mañana era la introvertida, mientras que la extrovertida se había ido a casa a la escuela. En ese momento, Lorien aún dormía. Gwen no supo cómo volver a su estado anterior, así que simplemente se fue. Cuando esta Gwen se despertó, se duchó, se vistió y bajó las escaleras para hacerle compañía a Lorien en el trabajo, mientras holgazaneaba junto a él. Como contrapartes del yin y el yang, compartían recuerdos, aunque sus personalidades eran diferentes. Esa tarde, preocupado por aburrirse, Lorien jugó a juegos cooperativos con la introvertida Gwen todo el día. Se sentó sobre una manta, con Gwen acurrucada en sus brazos, los dos prácticamente enredados mientras jugaban. De vez en cuando, su suave risa llenaba la habitación. A las 5, Lorien estaba terminando de trabajar cuando la introvertida Gwen dijo de repente: «Me está pidiendo que vuelva». Ella se refería a la extrovertida Gwen. Lorien no sabía exactamente por qué, quizás un atisbo de celos, pero como estaban relacionadas, supuso que algo debía haber surgido. «¿Quieres que Zephyr te lleve de regreso?» «No, simplemente saldré del tejado». Con eso, Gwen se adelantó. Entonces Lorien pensó para sí mismo: «Regístrate». Timbre. Adquirido. Fragmento de Fuerza Fénix X5. ¿Eh? ¿Otra vez? Se quedó paralizado un instante antes de sentir cómo su Fuerza Fénix ascendía rápidamente. Primero había alcanzado el nivel de Dios antiguo, luego el de Padre Celestial. Ahora, con 5 fragmentos más a la vez, había superado por completo el nivel universal, alcanzando el nivel justo por debajo del multiversal, pero por encima del universal. El nivel superuniversal. Oro. Después de absorber el poder, Lorien exhaló profundamente y apretó los puños. Yo como que, quiero pelear. Era natural. Un aumento de fuerza tan repentino trajo consigo un fuerte deseo de probarlo. Al igual que algunas personas se entregan al crimen tras alcanzar el poder, el atractivo era innegable. Pero para Lorien, no era corrupción. Él genuinamente quería ver qué tan fuerte se había vuelto. Bip. Llegó un mensaje de texto. Era Stephen, casi recuperado, que quería concertar una cita para reunirse. Lorien pensó un momento, planeando decirle que viniera cuando estuviera completamente curado. Pero antes de que pudiera enviar la respuesta, un portal chispeante se abrió justo a su lado. En el momento en que Lorien lo vio, sonrió, asintió, guardó su teléfono en el bolsillo y entró. En un instante, viajó de Nueva York a Kamartaj. Tras él se alzaban los Himalayas. Bajo sus pies se extendía el suelo sagrado de los hechiceros. El templo del antiguo. Frente a él se encontraba la actual hechicera suprema, la anciana en persona. Su aspecto era tal como lo recordaba. Su calva reluciente, su expresión serena, como si nada en el mundo pudiera perturbarla. Había calidez en su mirada, de esas que la hacían parecer una persona genuinamente buena. Al ver llegar a Lorien, el anciano se acercó a la mesa larga, sirvió 2 tazas de té y le hizo un gesto para que bebiera. Lorien se sentó frente a ella, tomó un sorbo y habló lentamente. «¿Finalmente no pudiste contenerte?» El anciano pareció un poco sorprendido por sus palabras, pero rápidamente comprendió. «Parece que me conoces, y puedo verte». Lorien asintió. Por supuesto. Como hechicera suprema de la Tierra, estaba obligada a vigilarlo. Después de todo, era un factor impredecible. Poseía la gema del tiempo, conocía fragmentos del futuro y comprendía la convergencia de las líneas temporales. Pero no podía percibir ninguna alteración importante que él pudiera causar. De lo contrario, las cosas se desviarían de su plan cuidadosamente preparado. Según ese plan, gradualmente le cedería el título de hechicera suprema a Stephen y luego fingiría su muerte, existiendo como un espíritu para velar y guiar al mundo. Pero si algo salía mal, su muerte sería en vano, y las consecuencias podrían ser impredecibles.
Eso era lo último que ella quería. Así que, antes de que Lorien pudiera responder al mensaje de Stephen, antes de que se produjeran cambios en su cronología, acudió directamente a él. Por eso estaban allí sentados. Era necesaria una conversación seria. El anciano tomó un sorbo de té y habló lentamente. Puedo sentir la fuerza del Fénix en tu interior. Este poder ancestral es extremadamente fuerte, así que debo saber, ¿eres bueno o malo para este mundo? Era una pregunta razonable viniendo del hechicero supremo. Tenía derecho a preguntarla, pero Lorien negó con la cabeza. No hay necesidad de formalidades. No me gustan las palabras vacías. Tu verdadero objetivo es evitar que interfiera con Stephen, ¿no es así? El anciano conocía muy bien su temperamento. Era perezoso, demasiado perezoso como para que ella cuestionara su moralidad. Podía adivinar qué clase de persona era. Tenía otros planes. Al ver que había ido directo al grano, frunció los labios y luego asintió. Stephen es el paso más importante del plan futuro. Cualquier desviación podría provocar su fracaso. Lo sé. Lorien la miró. Quieres que el entrenamiento de tu discípula transcurra sin contratiempos. Y, al mismo tiempo, planeas destruir tu propio cuerpo para librarte por completo de la influencia de la magia oscura. ¿Me equivoco? La expresión del anciano permaneció inalterada, pero por dentro, se sobresaltó. ¿Cómo lo sabía? Su intención era revelarle a Stephen los peligros de la magia oscura solo antes de su muerte. Entonces, ¿por qué Lorien lo sabía ahora? La fuerza Fénix no debería otorgar ese tipo de conocimiento. Tras un momento de silencio, se quitó la capucha. Efectivamente, allí estaba la marca de magia oscura en su frente, un símbolo que una vez había dibujado sobre su poder. Quitárselo la dejaría expuesta a la influencia de Dormammu, con consecuencias irreversibles. Pero antes de que pudiera hablar, Lorien continuó, diciendo algo que la sacudió aún más. Hay dos razones por las que quieres entrenar a Stephen como hechicero supremo rápidamente antes de fingir tu muerte. 1, para que puedas permanecer como espíritu para vigilar la tierra y guiar a Stephen cuando sea necesario. 2, porque no te atreves a usar el poder del libro de Byzanti, es tu última y más poderosa protección, así que has tenido que arriesgarte a usar magia oscura. ¿Tengo razón, anciano? Apretó los puños. Cerró los ojos con fuerza por un instante. Sus palabras habían revelado cada secreto que había guardado durante años. Si ella fuera de las que matan para protegerlos, este sería el momento. Pero ella era la hechicera suprema, y eso la obligaba a mantener la calma. El tiempo pasó en silencio. Lorien se sentó a beber té, rellenando su taza sin preguntar. Finalmente abrió los ojos y preguntó, ¿has dicho todo esto porque tienes algo que quieres hacer, no? Por supuesto. Lorien dejó su taza y la miró con calma. No tienes que preocuparte por Stephen. Será un hechicero supremo aún mejor que el que has visto en la gema del tiempo. Y tampoco tienes que preocuparte por la seguridad de la tierra. Los asuntos pequeños no te requieren, y para los grandes no eres suficiente. Incluso con el libro de Byzanti, ¿de qué sirve un tomo divino que solo puede defender pero nunca atacar? El libro de Byzanti era la fuente más poderosa de magia blanca, pero sus hechizos eran puramente defensivos. Contra ciertos enemigos, solo servía como amplificador. Sus palabras hicieron que incluso un hechicero supremo de nivel Padre del Cielo pareciera insignificante, pero esa era la dura verdad del universo Marvel. Naturalmente, ella no lo aceptó fácilmente. ¿Estás diciendo que no puedo proteger la Tierra? Lorien tomó otro sorbo de té. Si te dijera que hay un celestial gestándose bajo nuestros pies ahora mismo, ¿cómo lo destruirías? Y si lo hicieras, ¿podrías proteger la Tierra de las represalias de otros celestiales? La mención de los celestiales la dejó completamente atónita. ¿Hay un celestial, debajo de nosotros? Sí. Lo has oído bien. En la Tierra, un verdadero celestial está naciendo. Pero para que pueda venir al mundo, debe absorber una inmensa cantidad de fuerza vital. Originalmente se suponía que surgiría durante los eventos de Avengers Infinity War. Sin embargo, con un solo chasquido de Thanos, la mitad de la fuerza vital de la Tierra se desvaneció en un instante. Eso retrasó el nacimiento del celestial varios años. Entonces Tony chasqueó los dedos y trajo a todos de regreso, y el celestial escondido dentro de la Tierra finalmente tuvo la oportunidad de liberarse. Dentro de 10 años, una de dos cosas sucederán. O alguien detiene al celestial, o la Tierra será destrozada por su nacimiento. Pero incluso si alguien intentara detenerlo, ¿qué importaría? Los celestiales son todos seres de nivel universal. El anciano solo tiene el nivel del Padre Celestial.
Cuando Odín luchó solo contra un celestial, fue solo porque tomó prestado el poder de otros seres de nivel Padre del Cielo, y con la armadura destructora, apenas logró igualar a uno, con una diferencia de 46 a 46. Así es. Incluso con todo su poder y la fuerza prestada, Odín solo pudo lograr eso. En el mejor de los casos, quizás 55 a 45. La anciana lo sabía. Era una de las personas de las que Odín había tomado prestado poder. Y en aquel entonces, había presenciado de primera mano cuán abrumadora era la fuerza de los celestiales. No eran algo que los dioses de la tierra pudieran resistir. Para un ser de nivel universal, aplastar a un oponente de nivel Padre Celestial era tan fácil como aplastar una hormiga. Sin todo su equipo y sus mejoras, Odín se habría visto obligado a arrodillarse en el momento del encuentro. Por eso la anciana quedó tan conmocionada cuando escuchó las palabras de Lorien. Cerró los ojos, extendiendo su mente por el santuario para percibir la tierra. Pero tras una larga búsqueda, no encontró rastro de ningún infante celestial. ¿Estás segura?, preguntó ella. Está en el núcleo de la tierra, sonrió Lorien. Levantó la mano, acumulando fuerza fénix roja en su palma. Con un gesto, aumentó temporalmente la percepción del anciano. Efectivamente, con la mejora de la fuerza fénix, volvió a sondear, frunció el ceño y apretó los labios en una línea tensa. Lorien tomó un sorbo de té. ¿Lo ves ahora? Ella asintió con gravedad, justo cuando la bendición de la fuerza fénix se desvanecía de ella. Ante una amenaza tan colosal, era de extrañar que no recurriera de inmediato al libro de los Visanti. Como guardiana de la tierra, este era el tipo de problema que eclipsaba cualquier cosa que Thanos hubiera hecho jamás. Esto, dijo Lorien con una media sonrisa, hace que el plan de reducción de población de Thanos parezca, no del todo malo, ¿no? Dudó. Y realmente lo pensó. Porque si alguna vez los llevaban al límite, reducir la población de la Tierra podría ser el último recurso, mejor que perder el planeta por completo. Ese era su razonamiento. El de Lorien era algo completamente distinto. Después de terminar su té, Lorien dejó la taza, se puso de pie y dijo: así que seguir mi ejemplo es tu mejor opción, hechicero supremo. Si le doy la espalda a la Tierra, tu única esperanza serán esos eternos que aún se esconden en reclusión. ¿De verdad es eso lo que quieres? La anciana guardó silencio, sus pensamientos se hundían cada vez más. La crisis futura que conocía hoy era mucho peor que cualquier otra que hubiera enfrentado antes. Contra los celestiales, Dormammu no era más que un perro apaleado y encerrado en una jaula. Pero los celestiales eran reales, y si este problema no se resolvía, a la Tierra le quedaban como mucho 10 años. Sabía que no podría resolver la amenaza celestial en ese tiempo. Ni siquiera con varios hechiceros supremos más. La cantidad no podía compensar la diferencia de calidad. Un solo ser de nivel universal podría aplastar a un oponente de nivel Padre del Cielo sin esfuerzo. Entonces, su única esperanza era el hombre que tenía delante. La idea de depender de alguien más le dejó un sabor amargo. Pero no tenía opción, y aún desconocía la verdadera fuerza de Lorien. Entonces, ella levantó la cabeza, sus ojos se clavaron en Lorien, había una chispa de batalla en su mirada. Lorien ya había presentido su intención. Bueno, ¿no fue eso conveniente? Sonrió, se puso de pie y se sacudió el polvo. El anciano, tu propuesta me parece perfecta. La anciana asintió levemente, agitando su mano para abrir un portal mientras hablaba en voz baja. Derrótame y te convertirás en el padrino del hechicero supremo. El santuario estará bajo tu liderazgo. Todo hechicero seguirá tus órdenes. Incluso si Stephen se convierte en el hechicero supremo algún día, su autoridad dentro del santuario seguirá estando por debajo de la tuya. Era básicamente una apuesta. Si Lorien ganaba, el santuario sería prácticamente suyo. En el mundo de los hechiceros, él estaría en la cima. Incluso el hechicero supremo tendría que ceder ante él. Stephen, inexplicablemente, también tendría una jerarquía inferior. Lorien lo consideró un momento. El santuario podría serle útil, y sería una ventaja ganarlo en el camino. Entonces, incluso podría traer a alguien para que estudie, ¿no? Por supuesto, asintió el anciano. Eso lo decidirás tú. Bien. Lorien asintió y entró primero en el portal reluciente. El anciano lo siguió. En un instante, llegaron al borde mismo de la atmósfera de la Tierra, a decenas de miles de metros sobre el suelo. La anciana no perdió tiempo. Juntó las manos y luego las separó. Un conjunto mágico cobró vida entre sus palmas. El mundo empezó a girar, a invertirse y a fracturarse de inmediato. Se oyeron crujidos como si la realidad misma se estuviera rompiendo. Incluso la visión de Lorien se retorcía y daba vueltas.
Había hecho su jugada. Según la lógica de un duelo por turnos, también le tocaba a Lorien. Cerró los ojos y los abrió de golpe. Una energía rojiza y dorada brilló en ellos, como si dos fénix habitaran en su mirada. Se escuchó un grito agudo y resonante. Un fantasma fénix colosal apareció tras él, tan alto que su cabeza desapareció de la vista periférica del ancestral, amenazando con destrozar el espacio que ella había conjurado. La anciana sintió la presión aplastante. Apretó los dientes. Extendió las manos, y el mundo entero pareció encadenado, como retorcido en fragmentos y sellado en un horno de hierro para fundirlo. El espectáculo fue impresionante. Su magia era enorme, tanto en alcance como en escala. Pero Lorien, como portador de la fuerza Fénix, no era menos formidable. Con un fuerte aplauso, reunió el poder del Fénix en sus palmas. «Prueba esto». Un grito desgarrador resonó de nuevo. El Fénix tras él se solidificó. Su calor abrasador atravesó el vacío y cubrió al anciano. Llamas brotaron de su cuerpo en oleadas interminables. En unos instantes, la temperatura del espacio rivalizó con la del corazón del sol, abrasando cada centímetro del reino que ella había creado. Jaja. Finalmente, el anciano se vio obligado a ceder terreno, dividiendo el espacio con una mano para bloquear el incendio que se avecinaba. Lorien levantó una mano como si fuera una espada y cortó hacia arriba desde el suelo hasta el cielo. En ese instante, una espada ligera que se extendía por el horizonte pareció partir el mundo en dos. El reino que el antiguo había formado comenzó a desmoronarse bajo el impacto. Mientras los fragmentos caían, intentó repararlos, solo para darse cuenta, conmocionada, de que los bordes tocados por la espada de luz escapaban a su control. Se propagaron como un virus, corroyendo su pequeño mundo desde dentro. La antigua se quedó paralizada, murmurando en voz baja. ¿Cómo hiciste eso? Lo que Lorien acababa de hacer no solo destruyó la magia del anciano, sino que la estaba convirtiendo gradualmente en la suya. Una vez que la erosión se completara, la magia que ella había creado se volvería en su contra. ¿Qué clase de movimiento fue ese? Para otros, era algo que jamás podrían entender, por mucho que lo pensaran. Pero para Lorien, era simple. Lo mismo le ocurrió a Wanda. A ella tampoco le sería difícil comprenderlo. Esta era una de las habilidades de la antigua energía conocida como la Fuerza Fénix. Conversión de energía y reorganización de la materia. Desde algo tan pequeño como un ser vivo hasta algo tan vasto como el universo, Lorien podía descomponerse, transformarse, reorganizarse, crear y destruir libremente. Mientras su fuerza fuera suficiente, no solo se aplicaría a este universo. Podía dividir y fusionar incluso el multiverso entero a voluntad. Era una habilidad que ningún otro hechicero podría dominar jamás, ni siquiera viviendo eternamente. Eso incluía al anciano. Lorien sonrió, acunando un pequeño fénix en una mano, y negó con la cabeza. Reorganizar y transformar la energía, este es un poder que ni siquiera el hechicero supremo puede dominar. La anciana asintió. Su conversión espacial solo podía manipular distorsiones en el espacio-tiempo, y distaba mucho de la descomposición y reconstrucción real del espacio. Esa era una habilidad del nivel del Padre del Cielo y superior. Ella no podía hacerlo. Sin embargo, eso no significaba que estuviera dispuesta a rendirse. Al instante siguiente, la ancestral juntó las manos. Un conjunto de cerraduras espaciales, hechas de tiempo y espacio, construidas como una intrincada cerradura Luban, se desplomó sobre Lorien. Si un hechicero común fuera atrapado por ellas, ni siquiera la vida eterna sería suficiente para desentrañar estas retorcidas ataduras dimensionales. Lorien, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Simplemente extendió la mano y le rascó la barbilla al pequeño fénix. Se escuchó un grito desgarrador, y una onda sonora formada por la fuerza fénix surgió de su cuerpo. Se estrelló directamente contra la esclusa espacial Lupan que descendía. Zumbido. Las cerraduras temblaron bajo la tensión. Grieta. En las manos del anciano, toda la estructura se hizo añicos. Estallido. Estrépito. Y así, ambos ataques desaparecieron, su pequeño mundo espacial y el bloqueo espacial de Luban, ambos rotos por Lorien con poco más que un destello de esfuerzo. ¿La fuerza Fénix era realmente tan aterradora? La anciana respiraba con dificultad. Esos dos golpes habían sido toda su fuerza, ambos del nivel del Padre Celestial, y habían consumido una cantidad considerable de su poder mágico. Pero Lorien parecía como si ni siquiera hubiera calentado. La anciana apretó los labios. Era la primera vez que sentía una fuerza tan débil. Ni siquiera cuando conoció el libro de Byzanti había experimentado algo así. Ahora, la realidad se desplegaba ante sus ojos.
Usar a la magia que usara, no podía tocarlo. Lorien la miró, jugueteando con el pequeño fénix que tenía en la mano. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Puedo esperar a que ataques con todas tus fuerzas una vez más. La anciana pensó un momento y luego negó con la cabeza. 2 golpes contundentes no habían surtido efecto, y Lorien ni siquiera había reaccionado. No tenía sentido intentarlo una tercera vez. Sería lo mismo. Ella respiró profundamente varias veces, cerró los ojos y luego los abrió de nuevo. Una última vez. ¿Me atacas? Eso hizo reflexionar a Lorien. En realidad, no sabía cuán fuertes eran sus defensas. ¿Y si se pasaba de la raya y la mataba? La fuerza Fénix podría reducir a una persona a polvo, quemando su espíritu y alma sin dejar rastro. Así que le dio una seria advertencia. Podrías terminar gravemente herido. Entiendo. La anciana apretó los labios, su tono demostraba la seriedad con la que se tomaba esta defensa. Pero necesito saber si realmente tienes las cualidades para conquistarme. Por supuesto, por conquistar se refería de ganarse su completa sumisión. Eso significaba entregar el Santum Santorum a Lorien sin reservas. Lorien asintió al oír esto. Miró al pequeño fénix que tenía en la mano, extendió el brazo y lo lanzó suavemente hacia adelante. Ir. Esa sola palabra tensó a la anciana como si se enfrentara a un enemigo mortal. Podía sentir una amenaza mortal emanando del pequeño fénix que planeaba hacia ella. Aunque se movía lentamente, solo unos pocos metros por segundo, y todavía estaban separados por cientos de metros, ella sabía muy bien que este era el tiempo de preparación que Lorien le había dejado deliberadamente. Después de realizar este movimiento, Lorien simplemente se quedó atrás y observó. La expresión de la anciana se tornó solemne. Juntó las manos y, en un abrir y cerrar de ojos, un enorme escudo dorado se alzó ante ella. Pero eso solo no fue suficiente. La sensación de muerte inminente seguía ahí. Se detuvo un momento para reflexionar y luego desató su magia con toda su fuerza una vez más. Esta vez, su enfoque fue diferente. Primero conjuró un escudo de luz circular de color platino, luego uno cuadrado, y los fusionó hasta que comenzaron a girar. Lorien comprendió de inmediato. Sí. Usar el poder del libro de Byzanti es la decisión correcta, anciano. De hecho, había recurrido al libro de Byzanti. Sin él, estaba segura de que este golpe la mataría. Y aún así, la amenaza a su vida persistía. No le quedaba otra opción. Invocó su magia de nuevo, esta vez aprovechando el poder de la propia gema del tiempo. Su instinto le decía que no sobreviviría sin usar una gema del infinito. Un solo golpe casual de un ser de nivel universal no era algo que ni siquiera una entidad de nivel Padre del Cielo pudiera soportar. Así que, tras reforzarse con el poder del libro de Byzanti, se equipó con otra defensa. Un escudo del tiempo verde. Este podía dispersar rápidamente la fuerza de un ataque, agotando su fuerza al impactar. Cuando finalmente terminó, los escudos de luz que cubrían su cuerpo se extendían casi tan alto como el Himalaya. Si pensabas que estos escudos eran pequeños, te equivocabas. Apilados, alcanzaban cientos de metros de altura, y desde lejos parecían como si varias barreras gigantescas se hubieran activado a la vez. Su situación no pasó desapercibida para Kamartaj. Dentro del templo del anciano, el primer hechicero que percibió algo se detuvo y alzó la mirada al cielo. Luego, un segundo, un tercero, un cuarto. En poco tiempo, más del 80% de los hechiceros de Kamartaj se quedaron quietos, con los ojos fijos en el lejano Himalaya, el mismo lugar donde la anciana se estaba fortificando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allá? ¿Por qué hay escudos mágicos tan grandes? ¿Hay una batalla masiva? ¿Quién lucha? ¿Es el hechicero supremo? Los rumores se extendieron rápidamente. Para la mayoría, una magia de esta magnitud era algo que jamás podrían alcanzar en toda su vida. Incluso unos pocos metros de escudo eran difíciles. Cientos de metros eran inimaginables. Wong, al salir de sus aposentos, se quedó atónito al ver a tanta gente reunida afuera. Luego, siguiendo su línea de visión hacia el Himalaya, abrió los ojos de par en par, alarmado. Magos. Reuníos. Levantad las barreras del templo de inmediato. Se acercan las réplicas. Las consecuencias de este ataque podrían destruir la ciudad. El grito de sorpresa de Wong llamó la atención de todos. Todos los hechiceros se movilizaron al instante para activar la barrera del templo. Activa la barrera, ahora. Activa la barrera. Activa la barrera. La advertencia se extendió rápidamente mientras los hechiceros se preparaban. En cuestión de segundos, la mayoría había alzado las manos, canalizando su magia hacia las defensas del templo.
Un escudo de luz, casi del mismo tamaño que la propia anciana, se alzaba sobre Kamartaj. Formado por múltiples escudos más pequeños entrelazados con uno grande, sus patrones dorados eran idénticos a los escudos de luz vistos en Vengadores. Endgame. En teoría, estos escudos podrían resistir incluso un ataque nuclear. En la Tierra, salvo el impacto de un meteorito, casi nada podría atravesarlos. Mientras tanto, ante la mirada cautelosa de la anciana, un pequeño fénix, condensado de la fuerza fénix de Lorien, se elevó hacia su escudo. No explotó de inmediato con poder destructivo. En cambio, siguiendo la voluntad de Lorien, aterrizó suavemente sobre el escudo, batió sus alas y la saludó. Entonces, una brillante luz roja estalló. La anciana inclinó la cabeza de inmediato, incapaz de mirar directamente el aterrador resplandor de la fuerza fénix, especialmente a tan corta distancia. Ken. El grito del fénix resonó por cielo y tierra. Sonido y luz se unieron, y con ellos, el aterrador poder destructivo de la fuerza fénix estalló. ¡Bum! El mundo entero pareció estremecerse. En un instante, el cielo y la tierra se tiñeron de carmesí. Hacía unos momentos que había anochecido, pero ahora el rojo se intensificaba, rojo como la sangre. ¡Crack! El primer escudo de luz de la ancestral se hizo añicos. El escudo del tiempo, su defensa más poderosa contra el ataque de la fuerza fénix. Desde lejos, Lorien notó que su defensa resistía, por ahora. Pero al segundo siguiente. Grieta. 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 Sin el escudo del tiempo para debilitarla, el poder de la fuerza fénix destrozó los escudos restantes como si fueran papel. Uno tras otro, se desmoronaron. Tras recuperar el equilibrio, la ancestral destinó hasta la última gota de su magia para sostener su escudo final. Pero incluso eso, bajo el poder de la fuerza fénix, era tan frágil como una cáscara de huevo. ¡Crack! La última barrera se rompió. Antes de que pudiera reaccionar, la energía destructiva restante la impactó directamente. ¡Bum! Su figura vestida de amarillo salió despedida por los aires, atravesando el cielo antes de estrellarse contra un pico del Himalaya. Explosión. El impacto provocó una avalancha que la enterró bajo toneladas de nieve. Un impacto limpio y enterrado. Lorien voló, extendió la mano y tiró. Una fuerza invisible arrastró a la anciana como si fuera una muñeca flácida. Sus extremidades colgaban inertes mientras una mano invisible la sujetaba por la cintura, levantándola. Ese golpe final la obligó a defenderse con todas sus fuerzas. Ahora su magia se había agotado, dejándola completamente agotada. Chasquido. Lorien chasqueó los dedos, enviando una oleada de energía roja a su cuerpo. La luz del libro de Visanti brilló en su cuerpo y, en cuestión de segundos, se recuperó. Uf. El anciano exhaló profundamente, hizo una reverencia y dijo: gracias por salvarme. De hoy en adelante, eres el padrino del hechicero supremo. Los santuarios y todos los hechiceros del mundo seguirán tus órdenes. Lorien lo ignoró con un gesto. Quedarse en el santuario no le interesaba. Aún así. Anciano, tu plan seguirá su curso según lo previsto. No hay necesidad de alterar la cronología. Más adelante, haré que Wanda se entrene en magia sistemáticamente. Cuando tengas tiempo, ayúdala a guiarla también. Wanda la bruja escarlata. El anciano asintió. Ningún problema. Al otro lado, unos minutos antes, justo después de la explosión que hizo temblar la tierra, Wong vio una ola de energía que se dirigía hacia ellos. Su expresión instantáneamente se volvió seria. Aumenta tu poder mágico. Zumbido. Más hechiceros concentraron su fuerza en los escudos. Pero cuando la ola de energía finalmente impactó, se dieron cuenta de que no era un ataque en absoluto. La barrera apenas pudo detenerlo. En cambio, los temblores estremecedores hicieron que la gente tropezara, muchos perdiendo el equilibrio y cayendo. El impacto se sintió como un viento huracanado que los azotaba, haciéndoles casi imposible mantenerse en pie. Aguanta. Gritó Wong, aunque incluso él luchaba por mantenerse en pie. Crack. El primer grupo de hechiceros se derrumbó, y una sección del escudo de luz de Kamartaj se hizo añicos. La onda de energía restante encontró la abertura y la atravesó. Crack. Más fueron derribados y otra gran porción del escudo se desprendió. Grieta. Finalmente, con tantos caídos, la barrera sobre Kamartaj se derrumbó por completo. Todos quedaron tendidos en el suelo. Wong miró a lo lejos, atónito. Una figura había sido lanzada a las profundidades de las montañas, provocando avalanchas en todas direcciones. ¿Pero quién podría desatar un ataque tan aterrador? ¿Quién estaba peleando? ¿Podría ser el anciano? Si de verdad era ella, Wong ni siquiera quería imaginarlo.
¿Quién podría enviar al hechicero supremo a estrellarse contra una montaña? Poco después, se abrió un portal directamente en Camartag. El anciano entró, seguido de un joven. Este es Lorien, presentó. El futuro padrino del hechicero supremo. Su poder supera al mío, y de ahora en adelante, los santuarios y todos los hechiceros obedecerán sus órdenes. Solo él puede proteger este mundo ahora. Al oír esto, Wong abrió mucho los ojos. Ahora sabía exactamente quién había vencido al anciano. El hombre que tenía justo delante. Recuperándose rápidamente, hizo una reverencia. Maestro Lorien. No hace falta, dijo Lorien con un gesto de la mano. Llámame Lorien. No me gustan los títulos. Miró hacia atrás al anciano. Con solo conocer a los responsables, me basta. No me interesa gestionar los santuarios ni a los hechiceros. Si surge una decisión importante, vengan a buscarme. En Nueva York, soy psicólogo. Está bien, me voy ahora. Desde el aire, Lorien sacó una tarjeta de presentación y se la lanzó a Wong. Al atraparla, Wong notó el nombre y la dirección grabados en oro en la tarjeta de madera. Pero cuando volvió a levantar la vista, Lorien ya se había transformado en energía pura y había desaparecido. Wong parpadeó con incredulidad y luego se volvió hacia el anciano. ¿Ni siquiera necesita abrir un portal? La antigua meneó la cabeza. No está usando magia para controlar la energía. Está controlando la energía directamente. Wong se quedó paralizado. ¿Controlar la energía directamente? Era como impulsar un coche sin encender gasolina, o generar electricidad sin generador, aprovechando la propia fuente. ¿Cómo es eso posible? Preguntó atónito. La ancestral no respondió. No podía hacerlo sola, solo sabía que existía tal poder. Fuerza universal, más allá incluso de lo que los seres del nivel del Padre Celestial podían comprender. Si Lorien quisiera, podría envolver la Tierra en energía, levantarla y arrojarla a alguien como si fuera una bola de boliche. Al final, no dijo nada más. En cambio, por primera vez, se dirigió a Wong con tono solemne. Si Midgard alguna vez se enfrenta a un desastre que acabe con el mundo, debes buscarlo. Solo él puede cambiar el rumbo. Wong apretó con más fuerza la tarjeta y grabó la dirección en su memoria. Entiendo. La escena cambió. Lorien ya había regresado al rascacielos del norte de Nueva York. Sacó su teléfono de nuevo y le envió una respuesta a Stephen. Un lugar llamado Camartag. Tu futuro está allí. Tras su batalla con el anciano, Lorien no quería perder el tiempo en explicaciones. Era mejor enviar a Stephen allí directamente. Solo experimentándolo en persona comprendería qué era la magia y qué significaba realmente la realidad. Sin nada más que hacer, Lorien se aburría. Gwen estaba ocupada con la escuela y no podía salir a jugar. En cuanto a Wanda, ya debería haber terminado su trabajo, ¿verdad? Espera, ¿los Vengadores siquiera tenían horas libres? No importa, él iría a averiguarlo. Tras unos toques en su teléfono, Lorien bajó en ascensor, salió y se topó con Jetfire, que acababa de salir. Se subió a su Ferrari, agarró el volante y pisó el acelerador ligeramente. El coche aceleró hacia el complejo de los Vengadores. Poco después, tras atravesar la ciudad y algunas carreteras suburbanas, Lorien llegó a las afueras de la base. Claro que, incluso antes de acercarse, los satélites de Tony ya habían escaneado su coche. Al salir, Lorien se apoyó casualmente contra la puerta y llamó a Wanda. Poco tiempo después, una mujer impresionante con una gabardina y el cabello suelto vino corriendo hacia él, con la emoción escrita en todo su rostro. Dentro de la base, los demás superhéroes estaban atónitos. ¿Cuándo habían visto a Wanda tan emocionada? ¿Qué diablos había pasado? Salieron a comprobarlo y enseguida lo entendieron. Wanda corrió hacia la entrada, abrió las puertas de la base y saltó directamente a los brazos de un hombre. Y no un abrazo cualquiera. Sus piernas lo envolvieron con fuerza en la cintura. ¿Quién es él? Preguntó Falcón, mirando fijamente la escena. Lorienzu, respondió Natasha, y agregó. En la vida real, es uno de los mejores psicólogos de Estados Unidos. ¿En la vida real? Repitió Falcón, frunciendo el ceño pensativo. Sí, en la vida real, asintió Natasha. Nadie conoce realmente el alcance de su poder. Quizás solo Wanda lo sepa. Pero, en realidad, ni siquiera Wanda lo sabía. Quien más sabía era el anciano, quien lo había conocido hacía poco. Los demás apenas conocían la superficie. Falcón claramente aún no comprendía la magnitud del poder de Lorien. Pensaba que el hombre era simplemente excepcionalmente capaz. Entonces, ¿por qué no se une a los Vengadores? Preguntó Natasha. La pregunta provocó miradas curiosas de los demás Vengadores, mientras que Natasha se quedó sin palabras. Sin embargo, no podía culparlo del todo.
Falcón había sido soldado, muy influenciado por el Capi, y tenía un profundo sentido del honor por ser un superhéroe. Para él, convertirse en uno era un logro, algo que todos deberían desear. Pero Natasha lo sabía mejor. A Lorien no le interesaba ser una superheroína. De hecho, si no fuera por su sentido de la responsabilidad, ni siquiera Wanda querría serlo. Lo mismo le ocurría a Spider-Woman. En pocas palabras, toda la familia de Lorien no tenía ningún interés en la profesión de superhéroe. ¿Cómo se suponía que iba a explicar eso? Natasha estaba pensando en cómo responder cuando Ojo de Halcón, observando desde cerca, dijo: «Se han ido». Efectivamente, Lorien ya había tomado a Wanda y se había ido. Al ver esto, los Vengadores masculinos sintieron una extraña mezcla de emociones. Como si un chico de la clase de al lado les hubiera quitado a la chica de la suya. O peor aún, como si alguien de fuera de la escuela. Incluso aunque la chica no fuera tuya, no podías evitar sentir algo. Jaja. Como era de esperar, el grupo dejó escapar un suspiro colectivo. Aukeye inclinó la cabeza hacia el horizonte. El atardecer de hoy es el más rojo que he visto jamás. Los demás, siguiendo la señal, asintieron. Sí, es muy rojo. Nunca he visto un cielo como este en mi vida. Creo que voy a dar un paseo. En el atardecer más rojo de la historia, un Ferrari navegaba tranquilamente por la costa. Wanda dejó que la brisa del mar le acariciara el rostro mientras contemplaba el brillante resplandor en el horizonte. Es tan hermoso. Lorien sostenía el volante con una mano, mientras la otra descansaba casualmente sobre la ventana. Una puesta de sol como esta. Basta con una gran explosión de energía en el cielo. Wanda parpadeó, desconcertada. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que hice. Ella no dudó ni un segundo. En cambio, sonrió y preguntó juguetonamente: «¿Así que viniste a recogerme porque hiciste todo esto por mí?» Lorien, fiel a su principio de no mentir, asintió y luego negó con la cabeza. «Al menos la mitad fue para ti. Ya basta». Tarareando alegremente, Wanda se reclinó y Lorien se encontró tarareando junto con esta chica cálida y animada. Esta era la vida que quería. Las peleas y las matanzas eran solo florituras ocasionales, nada más. Después de un rato, Wanda comenzó a hablar sobre sus últimos días con los Vengadores. Al igual que Cap y Tony tuvieron otra discusión. Cómo Falcón y Aukeye competían para ver quién tenía mejor puntería. Cómo Natasha se había ido a otra misión. Y luego, Lorien, los acuerdos de Sokovia ya se han emitido oficialmente. Parece que deberíamos ir a Alemania a firmarlos. Pero el Capi ya ha desaparecido con algunas personas, y Natasha dice que podrían surgir problemas. Ante eso, Lorien supo de inmediato. La guerra civil estaba a punto de comenzar. Cap estaba reuniendo aliados y se dirigía a Alemania para oponerse a la firma de los acuerdos y rescatar a su amigo, el soldado del invierno. Incluso con su propia influencia, Lorien sabía que la atracción de las líneas temporales convergentes seguiría intentando retornar los acontecimientos a su curso original. El proceso podría cambiar, pero ciertos eventos clave, batallas decisivas, seguirían ocurriendo. A menos que él interviniera personalmente en esos puntos críticos para interrumpirlos, el cronograma permanecería intacto. ¿Y si lo hiciera? La autoridad de variación temporal llamaría a su puerta. La DVA en sí no era aterradora. Era la fuerza que la impulsaba la que era más difícil de controlar. Si realmente quería rienda suelta a su poder en la línea de tiempo, tendría que superar incluso el nivel universal, llegando al nivel multiversal. En ese punto, la línea de tiempo no sería solo algo para preservar o alterar. Podría reescribirla por completo. Si él quisiera que algo nunca sucediera, no sucedería. Si él hubiera querido que sucediera, sucedería, independientemente de los pasos intermedios. Pero cuando ese día llegara no sería la DVA quien lo buscaría. Sería el tribunal viviente. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.